Perfecto, grabando. Y estamos en el aire, chiquis. Vale, bueno, le he llamado Animus y Anima. Es porque suelo intentar poner a todos estos directos en nombres de motivos jungianos. Para Jung, dentro de la personalidad, detrás de la personalidad está la sombra. ¿Vale? La sombra es una parte del yo que está oculta, que es todo el inconsciente, y está formada por un montón de formas del ser que solamente pueden salir a través de impulsos y que actuamos nuestra sombra sin conocerla, ¿vale? Es como nuestro inconsciente junguiano, la sombra. Y detrás de la sombra existe la naturaleza de lo masculino y lo femenino. Según Jung, en todas las personas está lo masculino y en todas las personas está lo femenino. Pero en los hombres está más presente lo masculino y en las mujeres más presente lo femenino, ¿vale? Pues en Jung, la parte de la naturaleza humana que es masculina le llama animus. El animus es la parte activa, ¿vale? La parte activa. Sí, Perdón. la parte activa. La parte activa, aventurera, la parte emprendedora, que se arriesga, la parte positiva. Y está el ánima, que es la parte femenina y es la parte receptiva, pero también es la parte pasiva y sensible. Y por lo tanto, bueno, eso, la parte que diríamos negativa. Negativa en plan hueco, ¿vale? La receptiva. Bueno. ¿Negativa en plan? En plan hueco. O sea, positiva como si fuera convexa y negativa es cóncava. Cóncava. En ese sentido de positivo y negativo, ¿vale? Vale. Este se pone demasiado más 18, sí. Se pone demasiado más 18. No, esto casi nunca se pone demasiado más 18. Llegamos al límite, rozamos la censura, gente, la rozamos, pero la rozamos con amor, con cariño, afecto y mucho comedimiento. Bueno, pues detrás de la sombra está lo masculino y lo femenino, que es lo activo y lo receptivo, el animus y el ánima. Bueno, una de las particularidades de todo lo que estamos viendo en Disney es que son, obviamente, historias míticas, y como historias míticas pertenecen al mundo de lo arquetípico, lo mitológico y lo fantástico. Pero tienen en común que todas son elaboraciones de la psique. Y esta es la clave de todo, del directo de hoy. La madre del cordero. La madre del cordero. Elaboraciones de la psique. Bien. Las imaginaciones son una elaboración de la psique. Bien. Pues cuando uno es niño, hemos visto hasta ahora historias para adultos contadas en lenguaje de niño, que entonces son también aptas para niños, pero son historias sobre adultos, ¿vale? Son historias que, como estamos demostrando en estos directos, son más comprensibles cuando eres adulto y puedes disfrutarlas a mucho más niveles, ¿vale? Son historias universales, pero que contienen muchos significados a muchos niveles diferentes. En el caso de Peter Pan, es de las pocas películas de Disney que va específicamente sobre la naturaleza psicológica de la infancia. ¿Vale? Y una cosa que ocurre en la infancia, en algunas infancias, que es el crecimiento de la personalidad desplazada. Yo lo llamo desplazamiento. Algunos psicólogos lo llaman desplazamiento y otros dicen que desplazamiento es otra cosa, pero para entendernos hoy lo vamos a llamar desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Una pregunta que he estado pensando. ¿Desplazamiento no sería equivalente al desapego? No, sería equivalente al desarraigo, no al desapego. Vale. O sea, el desapego es el proceso inverso al apego, ¿vale? Y el desplazamiento es un mecanismo por el cual la personalidad está ejercitando una persona, es decir, está representando un papel que no le corresponde al momento emocional o al momento, sobre todo, de desarrollo. Eso es un desplazamiento. Por ejemplo, si algo está bien alineado con su naturaleza, por ejemplo, una madre joven está siendo, según Jung, esto en términos de Jung, ¿vale? Por poner cosas así muy arquetípicas y muy triviales. Esto es mentira, no es así, pero para entendernos. Una madre joven sería el arquetipo de la madre joven y de la fertilidad, el arquetipo madre y el arquetipo femenino por excelencia.
Entonces, la manifestación del arquetipo madre estaría correctamente alineada con el ánima si la madre está haciendo efectivamente lo que tiene que hacer como madre. Está contenta, está expectante, está con miedo, pero al mismo tiempo con mucha ilusión. Es decir, si la psique se corresponde a la realidad material y por lo tanto la conducta se corresponde a la estructura psicológica que describía, al modelo psicológico que estemos asumiendo, en este caso la mujer está correctamente alineada con su ánima. ¿Por qué? Porque está siendo ánima. En este caso. En este caso. Entonces eso es una personalidad que está alineada. Todo según Jung, claro. Sí, sí, bueno, según Jung, en psicología moderna esto también es correcto, ¿vale? O sea, tú normalmente tienes que tener tu psique tiene que manifestarse en coherencia con la circunstancia material. Si tú no estás siendo como correspondería a una persona que está en estas circunstancias materiales, no estás bien alineado. Lo que pasa es que aquí en psicología moderna no lo llaman alineación, le llaman de otras muchas formas, ¿vale? No. Pero la idea es la misma. ¿Cuándo se está desalineado? Cuando la psique, la persona o el individuo, el yo, está actuando como si su situación fuera completamente diferente. Una persona que es tremendamente inmadura está desalineada respecto a lo que se espera de su madurez. Está siendo muy niña, está siendo demasiado adulta. Rodrigo Botijo, muchas gracias por ese follow. Bienvenido. Muchas gracias por ese follow. Vale. Pues, ¿qué es el desplazamiento? El desplazamiento es un mecanismo de defensa de la personalidad que te empuja a ser diferente a como te lo están exigiendo las circunstancias. O sea, es un mecanismo evitativo que hace que te comportes de manera diferente a lo que te exigen las circunstancias. Vale. Estos desplazamientos se originan durante el o sea, estas situaciones de yo desplazado o desplazamientos se dan en situaciones que van desde la tardía infancia hasta la posadolescencia. Es cuando una personalidad madura correctamente en tiempo o se desalinea. ¿Vale? Bien, esto lo vais a ver en muchas personas. Todos estamos desalineados en algún aspecto de nuestra personalidad, obviamente, ¿vale? Pero es un modelo descriptivo. Esto no es un modelo ni es teoría psicológica científica, ni falta que hace, porque no hacemos eso en este canal. Decíamos, en la infancia ocurre a veces que la situación, por ejemplo, una situación traumática, un entorno desfavorable, no sé, algo, una patología, una circunstancia nutricional, cualquier cosa, hace que una persona no esté siendo como tiene que ser en la infancia. En la adolescencia, 3/4 de lo mismo, sobre todo porque la adolescencia es una absoluta revolución, ¿vale? Entonces es muy normal que en la adolescencia no se espere ninguna alineación, sino que se sale de la adolescencia alineado o no. Más o menos sería esa la idea. En la adolescencia no se está con nada, se es caos. Bien. ¿Qué estaba diciendo? Me he perdido. Ah, sí. Sí, perdón. Todos los cuentos que estamos haciendo aquí son elaboraciones de la psique. Vale, pues la película que vamos a ver hoy va sobre qué es lo que ocurre en la infancia y cómo es una infancia con alineación correcta, un yo alineado en la infancia y un yo no alineado en la infancia, ¿vale? ¿De qué va Peter Pan? Más o menos cuál... Venga, cuéntame. Sí, claro. Pues mira, Peter Pan... Bueno, a ver, me lo voy a inventar. Bueno, no me lo voy a inventar, pero es que me explico un poquito mal. Bueno, para los que no lo hayáis visto, Peter Pan va sobre, pues, una niña que se llama Wendy, que vive con sus hermanos y les gusta contarle cuentos. Y también tenemos El País de Nunca Jamás, que es el cuento, o sea, ella le cuenta cuentos acerca de Peter Pan que vive en Nunca Jamás, que es un niño que nunca crece y vive aventuras, ¿no? En Nunca Jamás. Vale, guay. ¿Me he saltado algo? No, está bien, es lo esencial. Es lo esencial. La película empieza, al contrario que las películas que hemos visto hasta ahora, ¿vale? La película empieza desde arriba, muy desde arriba. Ahora nosotros vamos a, exactamente igual que en la película de la Bella Durmiente, las hadas venían desde arriba en un rayo de luz,
¿vale? Y la parte de arriba, correspondiente a una psique imaginaria, un super-yo, una elaboración mental, el constructo imaginario, la imaginación estaba arriba, pero no la veíamos porque correspondía a lo que llamamos el cielo, que era, sabemos que está ahí, pero no lo tocamos, ¿vale? Hoy, en esta película, vamos a ser nosotros esa imaginación. En la película empezamos viendo en los títulos de crédito unas estrellas y de esas estrellas bajamos a Londres. Y una voz dice, esto es una historia que ocurrió en Londres. ¿Por qué Londres? Bueno, lo primero porque Londres es como la ciudad cosmopolita por excelencia y la ciudad moderna y elegante por excelencia, y es una ciudad que va a encajar mucho con el prototipo de padres que nos van a enseñar. Por eso Londres, creo yo, ¿vale? Pregunta hacer swap si no empieza con un libro. No, no empieza con un libro, si no lo habría puesto. Bien visto, querido. Ujú. No empieza con un libro, no. Empieza directamente en el cielo. Y eso que nosotros en Pinocho vimos que había un libro que era Peter Pan, ¿vale? Pero aquí no. Sí, curioso, curioso. En la película de Pinocho hay un libro que pone Peter Pan. Vale. Pues no. Aquí empieza en el cielo, que ahí estamos entre las nubes con un montón de estrellas y la cámara enfoca a Londres y vamos descendiendo en la ciudad hasta esta casa. Y la voz nos dice, esto es una historia que ocurrió en Londres. Y la historia ocurrió en Londres porque... no dice por qué ocurrió en Londres. Ocurrió en esta casa, en esta pequeña casa. Y Peter Pan escogió a esta casa porque en esta casa se creía en Peter Pan. Pero Y te has saltado algo. sí, ahora voy. Lucidia, No, no, gracias. lo quiero decir yo. Vale, perfecto. Lucidia, gracias por ese follow. Bienvenido o bienvenida. Supongo que bienvenida. Vale, ¿qué es lo que dice la voz? A ver, la voz, antes de eso, en la primera escena, dice, esto es una historia que ya ha ocurrido y que volverá a ocurrir. O sea, te está diciendo que lo que va a pasar a continuación ha pasado más veces y seguirá pasando. Y inevitablemente casi, Ujú, eso es, ¿vale? podríamos decir. No sabemos muy bien qué significa la frase esta, porque para nosotros al principio de la película no tiene sentido. Sin embargo, al final sí que podemos sumar 2 más 2, espero que lo hagamos juntos, y además aplicarle más de un significado que no es tan obvio, ¿vale? Esta historia ya ha ocurrido y dicen volverá a ocurrir. Bienvenidos a Psicología 101, esto es Peter Pan. Bueno, entonces nos acercamos a la casa, que por supuesto, como todas las casas en estos cuentos, suelen estar encendidas de luz, ¿vale? Marcando la vida que hay dentro. Entonces, A no mí me solamente... gusta esa casa, ¿eh? O sea, yo tendría una casa así. ¿Tendrías una casa así? Sí, bueno, sí, claro. Yo 3 ¿Quizás? pisos de casa también tendría, desde No, luego. hombre, pero más chiquitita. En la casa hay luz, y sabemos que la luz dentro de la casa simula hogar, y por lo tanto la luz dentro de la casa es la vida, exactamente igual que sabemos que la luz debajo del mar también era la vida, ¿ok? Bueno, tenemos una imagen súper representativa. Insisto que somos nosotros, ahora somos la magia. Todo lo mágico en el resto de las películas venía de arriba y solía estar simbolizado por la luz, por lo divino o por las hadas, da igual, pero en todos los casos que había una hada venía por arriba. En Pinocho exactamente igual. Pues ahora somos nosotros esa magia, ¿vale? Y estamos acercándonos a la ventana de la casa. ¿Por qué hemos elegido esta casa? Nos han dicho, bueno, ¿por qué Peter Pan eligió esta casa? Sea lo que sea Peter Pan. Porque en esta casa se creía en él. Bien. Es muy representativo esta imagen. La película primero nos muestra a la señora Darling, que es la familia Darling, la familia O'Darling. O'Darling, ¿vale? La familia Darling, la señora Darling, y luego nos enfoca al señor Darling. Y en ambos hace lo siguiente. Primero nos muestra la parte de al personaje. Primero nos lo muestra, perdón, voy a coger el amarillo, así. Nos lo muestra entero con la parte de los hombros hacia arriba, la persona, la máscara, la cabeza tapada. Y nos enseña solamente la parte con luz, es la parte de abajo. Y con el adulto igual. Pero ambos dos empiezan así y después ella se sienta y se le ve la cara sentada. Que es muy parecido
a nuestro mundo de niños cuando nosotros solamente comprendemos de los adultos lo que hacen y sabemos quiénes son y comprendemos si acaso lo que nos dicen, pero no comprendemos lo que dicen entre ellos y sobre todo somos incapaces de estar en su cabeza. Entonces, para comunicarnos con los adultos, ellos suelen bajarse, agacharse, sentarse o mirar hacia abajo. Estamos viendo que hay dos partes en los adultos: el mundo mental incomprensible para el niño y el mundo físico, que es el mundo al que nos agarramos porque tenemos a sus piernas, las manos, el mundo que sí vemos. Dos partes del mundo, una vez más. Y en el señor Darling, exactamente igual. Por supuesto, son dos personajes que son completamente Anima y Animus, completamente. Ella es maternal, tranquila, serena, guapa, esa guapura tan Mary Poppins, esa guapura tan Disney. Y él es, pues, un poco, pues ya sabéis, un poco tonelete, con mucho carácter, muy enérgico, muy... Claro. Está completamente agitado. Entonces ella es el equilibrio y él es la energía, ¿vale? Anima y Animus, tal cual. Nos presentan a ambos dos como dos personas que pertenecen a ese mismo mundo en dos partes separadas, porque además están en dos ventanas separadas y en la parte de abajo de la casa, en la parte de en medio de la casa. ¿Por qué nos dicen? Que en la parte de arriba de la casa están los niños, ¿vale? Y también, no sé si lo has dicho. Dime. Se me ha olvidado, continúa. Vale. Bueno. La parte de abajo de la casa habéis visto que en ambas personas, la parte de la sombra y la parte de la luz forman parte del mismo individuo, ¿vale? Aquí. En los niños vamos a estar todo el rato, durante toda la primera parte de la película, viendo por separado las sombras y los niños. En el caso de los niños, su sombra, sus impulsos, su imaginación, su psique, que es la sombra en Jung, es más grande que los mismos niños, porque les está enfocando una luz desde aquí abajo y se ve en la pared una sombra mucho más grande. Entonces los niños que están haciendo juego representativo, están jugando a piratas, están jugando con espadas, repitiendo en voz alta palabras que son de mayores, que insultos... Sí, un lenguaje muy feo, ¿eh? Sí, un lenguaje y sobre todo palabras que al niño pequeño casi le cuesta decir. O sea, es decir, está claro que están utilizando palabras que repiten. Es juego simbólico de toda la vida y juego imitativo, ¿vale? ¿Qué pasa, Chiralt? Buenas noches, Lucidía. Vale. ¿Qué ocurre? En los niños es más grande la sombra, más grande la imaginación que los niños. Sí. ¿Vale? En la hermana que nos cuentan, en Wendy, la sombra tiene el mismo tamaño, pero está separada. Esto son ni más ni menos desplazamientos. Pero hay desplazamientos naturales y desplazamientos no naturales. En este caso, que la sombra de los niños sea más grande nos está diciendo que estos niños tienen una imaginación exagerada, o es más o menos el mensaje que toda la película nos va a estar insinuando. Demasiada imaginación incluso para ser niños, hasta el punto de que su juego representativo en un momento van a insinuarnos también que rompe un poco el sentido de realidad y ficción de los niños. Es cierto que los niños juegan e imaginan, pero siempre saben dónde está la realidad y dónde está la ficción, salvo en algunos casos en los que excesiva imaginación hace que los niños terminen desconectando un poco de la realidad. Es muy poco frecuente, pero a veces ocurre, ¿ok? En Wendy, nos dicen, Wendy era la hija mayor. Y después de presentarnos a unos niños completamente trastos, jugando como locos, diciendo palabras que no entienden, mostrándonos un desborde de imaginación espectacular, en Wendy nos dicen, Wendy era la hija mayor. Y la hija mayor nos la presentan como una persona que, a pesar de ser muy joven, está comportándose como si fuera la madre. Está recogiendo, está limpiando, está casi dudamos de si está siendo responsable o está jugando a ser responsable. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si alguno recojáis Yo hacía eso también de pequeña, ¿eh? Claro. Es que hay un momento en el que las niñas lo hacen. ¿Cómo es posible que el juego representativo de algunas niñas, algunos niños, en los niños menos, pero sobre todo en las niñas, su juego representativo consista en intentar ser mayor,
en fingir ser mayor. Es decir, incluso con un puntito histriónico. Obviamente no es histriónico porque son muy jóvenes todavía para poder llamar histrionismo a esto. Por Pero, llamarme histriónica. pero para algunas, histriónico no es nada malo, gente, ¿eh? No os vayáis a pensar. No es histérico No, ni... no, que va, que va. Lo digo al chat, lo digo al chat. Bueno, ¿cómo es posible que en algunas niñas el juego representativo sea como esté tan disociado? Al mismo tiempo, nos cuentan que Wendy les cuenta historias a los niños. Es decir, el papel de Wendy en la tríada de hermanos y en la familia es un papel en el que está jugando a cuidar, ¿vale? Cuidando, recogiendo, como representando el ánima que ella va a ser de mayor, intentando alinearse con un ánima cuando todavía es niña, por lo tanto está desalineada, ¿vale? Hay un desplazamiento de personalidad y al mismo tiempo es la persona que cuenta cuentos. Las madres Una cuentan cosa, cuentos. te preguntan, no sé si ya lo ha respondido realmente o no, pero que si quizás es demasiado joven para ser responsable. En plan, ¿tú crees que no le sale de forma natural eso? Porque en la película nos enseñan que no es natural. Vale. Esa es la cosa. O sea, si estudias bien cómo nos escriben a Wendy, Wendy no está tan preocupada como a sus cosas. No está cuidando de los hermanos, está en su mundo siendo responsable en su mundo, en lo que en su mundo es ser responsable. Es decir, está casi representando un papel. Exactamente igual que vemos a los niños jugando, a Wendy la vemos haciendo cosas que en la escena son completamente anacrónicas. No Sí, sí, completamente, no tienen sentido. claro, no terminan de decir, pero esta niña, ¿por qué en un ambiente en el que todo es juego esta niña está siendo tan seria? Ni siquiera la madre en la película está siendo tan seria como Wendy. Ni siquiera el padre está siendo tan serio como Wendy. Bueno, están en otras cosas. O sea, Wendy, por así decir, es el personaje más forzadamente aburrido de toda la escena. Y está jugando a hacer de madre, efectivamente, Pero Arturita. o sea, joder, es que yo también lo hacía de pequeña, quiero decir, pero que no es raro jugar No, no, no a lo es, no ser lo es, no lo mayor. es. No lo es. No lo es. Pero es sorprendente que el juego representativo de las chicas a veces sea tan aparentemente poco fantasioso. Es decir, es una representación de un papel tan real que no parece un juego. Porque claro, Ah, jugar a ser piratas es claramente un juego. Pero jugar a ser responsable no lo es. No lo parece. Es muy difícil distinguir. pero no es aburrido. O sea, quiero decir, a mí Nadie ha dicho me eso. resultaba guay Claro. em, fingir ser pues más mayor, porque era como, sí, porque realmente de eso es como las películas de miedo. La gente disfruta de las películas de miedo porque Ujú, sabe que es mentira. ujú. O sea, porque sabe que no le van a matar, Así porque es. luego puede quitar la peli cuando quiera. Pues cuando eres pequeño puedes jugar a ser mayor sabiendo que en realidad no tienes ni puta idea de nada y no eres responsable realmente. Ujú. Pero, no sé, o sea, Claro, pero yo lo veo normal. es normal. Si es que no digo que no sea normal. No digo No, que... lo digo por el chat porque dice, Wendy es aburrida o juegas aburrida. Claro, mientras esté jugando, precisamente por eso no está siendo aburrido lo que está haciendo. Porque ella está queriendo hacerlo. O sea, es lo que le está saliendo a hacer. ¿Vale? Bueno, ¿en qué consiste aquí el desplazamiento? En que estamos viendo a una niña elaborar un papel prematuro. Y estamos viendo a unos niños jugar, elaborar un papel excesivamente fantasioso. Ninguna de esas cosas es antinatural ni es mala. No estoy diciendo eso. ¿Vale? ¿Le sale a hacer eso o juega a que le sale a hacer eso? Bueno, si juega a que le sale a hacer eso, entonces a lo mejor esa doble vuelta ya sería un poco histriónico, pero vamos a quedarnos con la duda porque la película no nos da un mensaje correcto sobre qué es lo que está pasando de verdad. Bueno, entonces, tenemos estos desplazamientos, ¿vale? Estas diferencias tan claras entre lo que parecería, lo que esperaríamos ver de un personaje Disney y el personaje Disney. Me estoy oyendo a mí mismo, ¿por qué? Perdón, creo que soy yo, pero no tiene sentido. ¿El qué? No sé. Perdón, creo que soy yo. Ah, bueno, da igual, a lo mejor si bajo un poco el volumen, no pasa nada, no pasa nada. Que es que no sabía si era yo o tú, o sea, No, esa no, es no, toda mi me duda. muteo cuando no hablo y Vale, ya está, guay. no te preocupes. Buf. Bueno,
Listo, sin embargo, ambos padres están perfectamente alineados, ¿vale? Y ese es el efecto que quiero que os quedéis, de estas diferencias de sombras y estas presentaciones de los padres, ¿vale? ¿Veis la representación ahí, verdad? Bueno, por último está la Y ahí perrita. el niño vistiendo de rosa rompiendo cánones de género. La niña de azul y el niño de rosa. Y el mediano de blanco. Y luego está la perra. ¿Por qué he dicho que lo de Wendy era un desplazamiento y no era simplemente un juego? ¿Y por qué he observado que los niños no estaban simplemente jugando, sino que estaban representando un desplazamiento fantasioso? Por la perra. Porque aquí todos los roles están un puntito exagerados, salvo la perra que está tremendamente exagerada. La perra es una perra nana. Tiene una especie de, ya sabéis, que los animales con un toque antropomorfo son muy de Disney. Es una perra que está haciendo lo que Wendy no está haciendo. Y he aquí la clave de por qué lo de Wendy es un desplazamiento. Porque quien verdaderamente está cuidando de todos es la perra, no es ¿Cómo la Wendy. llamaba el narrador? ¿Una Nana. perra muy qué? ¿Quién? No, no, el narrador cuando entra Nana dice, ¿es una perra muy aplicada? Algo así, diligente o algo, sí, algo así. Es una perra muy aplicada, muy diligente, no recuerdo bien la Es que me palabra. sobra. Bueno, Y a ti también. de hecho en la película la perra entra con una bandeja, con una botella, 3 vasos, 3 cucharas y se pone a verter un tónico en las cucharas que se supone que es lo que los niños se tienen que tomar antes de ir a dormir, ¿vale? Lo que sea. Muy, ya sabéis, muy representativo de por ejemplo, la Mary Poppins, que es Mary Poppins es exactamente el mismo mito que esto. El mito de Animus y Anima, el mito de la ventana, el mito del vampiro, el mito de muchas cosas. La misma estructura de esta película es Mary Poppins. Ved esta película y luego ved Mary Poppins. Bueno, entonces la perra está haciendo lo que no está haciendo a nadie en esa casa, que es ocuparse efectivamente del cuidado de los niños, ¿vale? Entonces la perra es Mary Poppins, efectivamente. Bueno, por eso sabemos que aquí todas las figuras están representando un fuerte arquetipo de personalidad y que estamos forzando desplazamientos y no desplazamientos. Ve, acto seguido, vamos a ver cómo esta es la parte de la que os he hablado antes. Los niños están recogiendo los juguetes para irse a dormir porque los padres se van de cena. Esto es una película que a mí me huele muchísimo al viernes. ¿Sabes lo que te quiero decir con lo del viernes, verdad, Efi? Sí, evidentemente. Vale. ¿Qué es para mí una película de viernes? Pues para mí, el viernes por la noche, pues mis padres iban a cenar fuera y siempre venía alguien a cuidarnos. Los viernes era día de peli, los viernes era día de quedarse a lo mejor jugando hasta tarde, los viernes era... En los viernes no había un mañana y entonces no había responsabilidad. Los niños, precisamente lo que tienen tanta fantasía, no porque sean más fantasiosos que los adultos, sino porque los adultos, debido a esa maduración cerebral y de personalidad, tenemos muchas otras prioridades a largo plazo que hemos resuelto anteponer a la hora y por lo tanto hemos resuelto anteponer al juego. Vale, pues en esta escena los niños están recogiendo sus juguetes para ir a dormir, mientras los padres se visten para ir a la cena, porque los niños se quedan con Nana, con la perra, que es la que les va a cuidar, ¿vale? Nada menos, con Nana, les va a cuidar la perra. Y los padres se van por ahí a una fiesta. Entonces el padre está buscando a sus gemelos porque sí quieren una fiesta. Y una de las cosas que ocurre es que no encuentra su pechera, y es que los niños la habían utilizado para hacer un mapa del tesoro, con el cual habían ocultado, habían escondido el tesoro. Bien. En toda esta escena, el padre se nota muy alterado, muy pensando en lo que tiene que hacer en la fiesta. A la madre muy serena, ayudando y apoyando y confortando al padre y ayudando un poco a poner orden, aportando la cuestión más maternal. Es una de las mejores madres de todo Disney. De las sin duda alguna de las mejores papeles de representaciones de madre de todo Disney. Total. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, y es curioso también, Sí. porque en esta misma línea, por ejemplo, La Bella Durmiente no tenía madre. Todo esto tiene explicación, que ahora lo contaremos. Em, y es una gran diferencia que de repente haya una figura mujer, pero tan directa, ¿sabes? Eso es, eso es. Sí, 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 está muy bien visto. Em, de lo que nos enteramos en esta escena es de que Wendy ha estado contando
cuentos a los niños sobre Peter Pan. Entonces nos enteramos que Peter Pan es un tema recurrente en la familia porque Wendy cuenta historias de Peter Pan y se las cuenta a los niños. Pero no solamente Wendy le cuenta las historias de Peter Pan a los niños, se las cuenta con muchísimo rigor. O sea, no es un mismo cuento que se le cuente una vez, es un cuento en el que pasan muchísimas cosas muy precisas, en la que hay muchos capítulos, muchas escenas muy concretas. O sea, Wendy les está contando a los niños una historia tremendamente elaborada, muchísimo más elaborada que un cuento. Y en la película nos dicen que el padre está ya harto de que Wendy esté exacerbando y realimentando la imaginación de los niños por demás. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora es que las historias que Wendy les ha contado a los niños han llevado a los niños a tener como un exceso de imaginación, hasta el punto de que toda la familia está harta de Peter Pan o llena de Peter Pan. El espíritu de Peter Pan está tan en la casa porque parece, no nos lo dicen así, pero parece que es la obsesión de Wendy. ¿Crees que sería correcto lo de decir obsesión, Efi? Yo creo que totalmente. O sea, quiero decir, es lo que decíamos. Y de hecho, no sé si lo decía el narrador, pero que se tomaba, o a lo mejor se deducía, que se tomaba muy en serio su labor de contar cuentos y que eso es contradictorio, porque es como te vas a tomar en serio contar cuentos, Ahí ¿sabes? está, ahí está. Es un desplazamiento, una vez más. O sea, Wendy intentando ser súper responsable, pero al mismo tiempo contando una historia absolutamente fantasiosa, ¿vale? Con todo lujo de detalles a sus hermanos, que además parece ser que es el único cuento que les cuenta, porque los hermanos están súper obsesionados, como cuando a los niños pequeños les gusta una película y se la ponen 20 veces, pues es más o menos es el mismo rollo. Entonces No, que, pero yo supongo que en ese sentido, quiero decir, a ver, bueno, me voy a poner aquí defensora de Wendy. ¿vale? Em, una cosa, lo del síndrome de Wendy, Sí, ¿para cuándo? Quiero decir, pa' ahora. vale, vale. Em, que, 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 que claro, Peter Pan da para mucho. Luego Peter Pan tiene da su... para mucho, sí. Sí, Peter sí. Pan, Wendy hizo una saga rollo Avengers, pero con Peter Pan, ¿sabes? Por Eso, eso es tan entretenido. eso es. ¿Cuál es el síndrome de Wendy? El síndrome de Wendy lo conté en el directo de Amy, lo nombré. Síndrome de Wendy es un síndrome que se caracteriza porque una mujer es excesivamente cuidadora o recelosa del bienestar de alguien, de quien sea. Entonces es una persona que es excesivamente cuidadora. O sea, en una persona adulta tiene síndrome de Wendy cuando está todo el rato excesivamente preocupada por el bienestar de los demás o está todo el rato forzando un papel de sobremadre, es como madre por demás con su entorno, ¿vale? No solamente no con sus hijos, sino con todo el mundo. Eso sería un síndrome de Wendy, pero el síndrome de Wendy tiene un punto perverso, ¿vale? Pone excesivamente cuidadora o juega a ser excesivamente cuidadora. No, el síndrome de Wendy, en plan, el síndrome como tal, sí que es una, o sea, sí que surgió por Wendy, pero a día de hoy se usa porque sí que es excesivamente. O sea, aquí ya no estamos hablando de Wendy. El síndrome de Wendy no es que Wendy padezca un síndrome, sino que a día de hoy algunas personas se dice que tienen el síndrome de Wendy porque son excesivamente cuidadoras. ¿No? ¿Me he hecho explicar? Sí, yo creo que sí. O sea, la respuesta a lo que dice Chirad es excesivamente cuidadora o está jugando a ser excesivamente cuidadora. Vamos a ver, si lo que estás haciendo no es forzar el meta, te voy a despedir, cabrito, que te conozco. El síndrome de Wendy es un síndrome que algunas mujeres adultas tienen o sea, que consiste en este exceso de cuidado. Sería como el síndrome de la caballeresa blanca, ¿vale? Eso sería un síndrome de Wendy. Pero que tiene un lado complicado. ¿Por qué? Porque es una mujer que en lugar de estar alineada con el ánima, está forzando un ánima que en realidad no tiene. ¿Vale? Porque no está respondiendo verdaderamente a un instinto de cuidar, sino que está respondiendo a un exceso de personalidad. Es una persona, un fingimiento. ¿Vale? Bien. Em, ¿Por Pero qué porque lo del síndrome de Wendy? Fuerza el ánima como yo el meta. Sí, más o menos es la cosa, Chiralt. Está bastante bien visto. Vale, decíamos que se ve después de esta creo, escena. creo que tengo una duda. Vale, dime. Vale, claro, decimos aquí me voy a poner realista, ¿vale? Vale. Decimos que juega pues a ser responsable y demás, pero
Londres de aquella época, no sé qué años serían, el año que sea, pero lo normal no es eso. Es decir, que los niños, las niñas, perdón, tuvieran roles mucho más femeninos en el sentido de vamos a jugar a ser más. A día de hoy también se sigue viendo, pero supongo que en esa época era mucho más fuerte ese rol de vamos a jugar a ser mamás, vamos a jugar, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, quiero decir, no es normal, no es como, o sea, quiero decir, no es forzado, ¿no? O sea, es Sí, normal. probablemente sí. O sea, probablemente tengas razón y eso ocurriera en la realidad. Pero por el ritmo narrativo, precisamente lo que hemos visto es que lo que está haciendo Wendy es no estar ni en ningún sitio, ni en un sitio ni en otro. O sea, no está adquiriendo verdaderas responsabilidades y lo sabemos porque es la perra a la que le han puesto las verdaderas responsabilidades en un Vale, guiño sí, es verdad, brutal es verdad. al desplazamiento absoluto. Entonces, Sí, claro, sí, Wendy sí. no está siendo, no está representando no está asumiendo una responsabilidad, sino representando un papel. Vale, sí, sí, tienes razón, sí, Eso sí. es, eso es. Bien. No, 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 muy bien visto, muy bien visto. Em, ¿Para qué te pago? Eso es. Bueno, cuestión. El padre dice, por lo que vemos después de toda esta escena de que encuentran su levita completamente, o sea, perdón, su pechera completamente pintarrajeada como si fuera un mapa, que aquí lo de la fantasía y el juego se ha pasado de castaño oscuro y que te ha dicho 1000 veces Wendy que no le cuentes esas cosas a los niños, ¿vale? De la madre nos dicen al principio, la madre sabía que Peter Pan era propio de los niños o propio de la infancia, como queriendo decir, la madre sabía que el juego y la fantasía son elementos que son comunes en la infancia, por lo tanto, la madre no está tan alterada como el padre y la madre asumía con muchísima naturalidad que aquí estuvieran todos jugando y teniendo estas manifestaciones tan exageradas de fantasía. Entonces la madre estaba muy bien, estaba muy serena con esa situación familiar, pero el padre se estaba empezando ya a exaltar y se estaba empezando a mosquear y estaba muy harto de todo el caos que generaba toda esta fantasía. Entonces le dice, Wendy, te he dicho 1000 veces que no les digas esas cosas a los niños. Y hasta aquí hemos llegado. A partir de ahora, ya como Wendy ya es mayor, a partir de ahora dormirá sola. ¡Buah! Y entonces a todo el mundo le cambia la cara. ¿Vale? Como diciendo, ¡Ah! ¡Sola! ¿Cómo es posible? O sea, es como que el padre acaba de decretar que aquí se ha acabado la infancia de Wendy. ¿Y por qué Vale. sabemos que entonces que era un desplazamiento? Porque Wendy no dice sí, papá. A Wendy se le parte el alma. Claro, o sea, Wendy Exacto, estaba exacto, sí. siendo Vale. niña a su manera. Es otro, o sea, eso es otro de los motivos por qué sabemos que es un desplazamiento. ¿Sí o no? Sí, 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 Vale, sí, sí. claro. Entonces, a Wendy la condenan, entre comillas, a su lugar. Y de paso, para redundar un poco más en esa metanarrativa, el padre también se enfada con Nana y dice que Nana al jardín, que las perras no están en los cuartos de los niños, que la perra se va al jardín, ¿vale? Oh, pobre nana. Sí, pobre Nana, pasa la noche sola. Y luego, después de toda como la bronca del padre, viene la madre, cálmate, querido, que te va a dar algo, y entra a la habitación y entonces la madre empieza siendo madre, ¿vale? Y aquí hay 4 fotografías maravillosas, tremendamente simbólicas. Es cierto que todo para mí es un poco más simbólico de lo que verdaderamente es, pero para eso venís a este canal, queridos, así que os calléis y os lo tragáis. La primera escena es la madre suavemente cerrando la ventana. ¿Por dónde ha entrado la fantasía en esta casa que éramos nosotros? Por la ventana. La ventana. Eso es. Entonces, la madre cierra amablemente la ventana como diciendo, aquí se acaba el juego, empieza a ser la noche, todos a dormir, ¿vale? Además, fijaos la postura de la mano, ¿vale? Que es muy, muy, muy delicada, que es hacia arriba, que es tomando y ofreciendo, es muy maternal. Em, Cierra la ventana para que ya no pueda entrar la fantasía, simbólicamente. El niño pequeño le dice, mamá, he encontrado el tesoro, que es lo que estaba buscando el padre, que decía que estaba buscando sus botones, ¿vale? Sus gemelos, y esto era lo que los niños habían utilizado para el tesoro, y de mapa habían utilizado la pechera. Entonces, el niño le dice, mamá, encontré el tesoro, y le Qué da bonito el los, niño pequeño, por favor, me lo como. Monísimo. Dice, mamá, encontré el tesoro y le da los gemelos. Es muy simbólico porque el niño no dice, toma mamá los gemelos de papá. No, dice, toma mamá el tesoro. Es una mezcla entre realidad y ficción que la madre coge, asume, o sea, recibe con mucha calma sin exigir que el niño salga de la realidad, digo, de la ficción, le coge los botones con toda naturalidad y se los lleva. Entonces está siendo
La madre está acabando em, muy maternalmente con la fantasía en una cosa que es muy representativa de lo que solamente puede hacer una madre, que es la figura que tiene el amor, la firmeza y la serenidad necesarias como para hacer probablemente el segundo acto más bestia que nos tienen que hacer a todos después de parirnos, que es traernos de la infancia a la adultez, o arrancarnos de la fantasía, o cortarnos el juego, ¿vale? Y Eso aquí solamente lo puede hacer una madre. Y aquí es la distinción completa y absoluta con la sirenita. En la sirenita no teníamos esta figura y veíamos la sirenita de lucha con el padre por no tener esa figura materna que la acompañara delicadamente, que, ¿sabes? No, 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 el padre era, toma, mira, eres adulta. El padre era igual que este, que ha dicho, venga, pues te vas sola. Y el otro, venga, pues toma la concha, ¿sabes? En plan, Claro. que la exponía ahí en el, ¿sabes? En el Mm, espectáculo de música y tal. Pues la madre aquí es un poco la que pone calma. mm. Es muy difícil hacer esto sin ser un elemento disruptor en los niños. En la realidad, normalmente las madres no son perfectas, ninguna madre lo es, y todas se dedican durante toda su buena vida, con todo su buen corazón, a cortarnos el rollo sistemáticamente cuando somos niños y muchas veces durante parte de nuestra adolescencia y adultez prematura, ¿vale? Aquí no, aquí la madre está siendo muy madre, ¿vale? Entonces acuesta incluso a Wendy, acuesta a Juan, que es el que tiene las gafas, y acuesta a Miguel, Miguelito se llama, Sí. el niño, eso, y le acuesta y le da los botones. Se Hay, llama Mike. En plan, me hace mucha gracia porque, perdón, ¿eh? Pero en inglés Wendy es Wendy, pero Juan no tiene nada que ver con el nombre que tiene en inglés y evidentemente Miguel es Michael. Pero porque, bueno, en fin, no sé. bueno, Una Juan, sabéis que Juan en inglés tiene un correlato que es John, pero no recuerdo cuál es el nombre en inglés del niño, ¿eh? No estoy seguro. es Shelley o algo así. Ah, sí. ¿Ves? Sí, 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 sí. Ya no me acordaba. Tengo que verlas más en inglés. Bueno, fijaos los ojos de Wendy mirando a la madre y tal vez mirando todavía la ventana y los ojos de la madre, fijaos la serenidad que representa la forma en la que tiene los ojos la madre. Y luego tenemos esta escena. Esta escena, foto, Wendy estaba, mientras la madre les acostaba, Wendy le estaba contando a la madre las aventuras que habían estado corriendo con el cuento que ella les estaba contando. Una vez más nos demuestra la película que Wendy estaba totalmente metida en su propio relato. Tan metida que le estaba contando a la madre a qué habían estado jugando los tres cuando su único papel había sido contarles un cuento. Obviamente, eso es un índice de fuerte desplazamiento. O sea, es una niña que, a pesar de ser la mayor de los tres, a estas alturas de la película ya nos han contado por activa y por pasiva que es fantasiosa en exceso. ¿Vale? Bien. Aquí Wendy se está acostando y sobre la cama de Wendy está la sombra de la madre, ¿vale? Esta escena, ya se lo he dicho antes a Effie, podría perfectamente estar sacada de Drácula de Bram Stoker. Darle una pensadita. Es que me parece súper genial. Además, no te lo dije, pero yo lo pensé, que es súper llamativo como Wendy está en horizontal y la sombra está totalmente perpendicular a ella Ajá, ajá. y eso. Sí, parece un poco terrorífica, sí. Además, o sea, Wendy está dormida y es como si su sombra, Wendy, sus impulsos de madre estuvieran aquí, completamente desalineados, como representando un desplazamiento. Entonces, la madre real, que no se le ve, representando la sombra en Jung de Wendy, que la sombra de Wendy serían estos impulsos excesivamente maternales que también tiene, completamente desalineados con los sueños y su fantasía. Ok. Entonces, Ujú. es una escena que puede tener muchísimo significado o tal vez no, pero que desde luego cuadra muy bien con estos marcos que estamos estableciendo nosotros, ¿vale? Antes veíamos la sombra de Wendy, ahora vemos la sombra de Wendy solo de la madre que está esperando a poseerla. Ah, vale. Hola, Exit. ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí pasa una cosa muy curiosa y este es el kit de la cuestión de por qué la película tiene todo este sentido que os voy a explicar y por qué esta película habla del desplazamiento, ¿vale? O el motivo principal. En esta escena Wendy está contando a la madre la historia de Peter Pan y le cuenta la historia de Peter Pan que la madre ya ha oído 20.000 veces y justo cuando la madre se va a ir, Wendy le dice, recogí su sombra, la de Peter Pan, ¿vale? Él la buscaba, pero yo sé, porque se la había robado Nana, pero yo se la quité a Nana y la guardé. No lo dice con estas palabras, pero es lo que significa. O sea, mientras Wendy se va a dormir, las últimas palabras que dice es, yo le guardé la sombra a Peter Pan. Peter Pan había perdido su sombra y yo la guardé. ¿Vale? Se la guardé. Entonces, por eso sé, dice Wendy, que vendrá a buscarla. Y la madre aquí se queda un poco tilteada, ¿vale? Sí. ¿Por qué un poco Oh, tilteada? te estás pasando, maja. Sí, aquí dice la madre, a ver, sí, querida, lo que tú digas, querida. Es la primera vez en la escena que los ojos de la expresión de los ojos de la madre cambia un poco. Aquí hay una transición de color en la que acabamos la primera parte o prácticamente se acaba la primera parte de la película, con la madre apagando la luz y poniendo la habitación en penumbra. No la apaga del todo, solamente la baja, lo suficiente como para que desaparezca su sombra. Simbolizando que ya hemos entrado en el sueño y que en los sueños no hay diferencia entre la persona y la sombra. En los sueños el inconsciente y la persona y el yo están todo alborotados, no están separados en dos, ¿vale? Ujú. Entonces, la madre apaga la luz, cierra la puerta y aquí hay un cambio de escena que salen los padres salen a la calle y ya empezamos con el zoom raro, nenes, aquí. Ya empezamos con el zoom raro, perdonad, ¿eh? Bueno, los padres salen a la calle y la madre le dice, espera, querido, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? ¿Crees que estarán bien con Nana? Le pregunta la madre. Dice el padre, sí, por supuesto que estarán bien, Nana les cuidará. Y le dice la madre, he estado hablando con Wendy. Wendy me ha dicho cómo es lo que dice Effie, ¿te acuerdas más o menos de las palabras? Sí, sí, me encanta, porque aquí la madre, claro, no, dice en plan, es que Wendy me ha dicho que ha visto a la sombra de Peter Pan o que tiene, o que le va a venir a visitar Peter Pan. Y se pone el padre, ¡oh, Dios mío! ¡La sombra de Peter Pan! ¿Qué vamos a hacer? Oh, ¿sabes? Se pone súper sarcástico, en plan, no, no, no. Es una escena muy divertida que yo no recordaba, hasta que la Villa de Mayor no recordaba esta escena. Pero la madre le está diciendo, es que Wendy dice que ha visto una sombra. Dice, pero algo habrá visto. Dice el padre, ¿qué va a ver? ¿Qué pamplinas? ¿Vale? Y le dice el padre, ¿una sombra? ¿Una sombra de qué? Y dice, pues la madre, pues de Peter Pan. Y dice el padre, válgame Dios, ¿qué vamos a hacer? La sombra de Peter Pan, como exagerando mucho lo ridículo que es preocuparse por la sombra de una fantasía. Y la Sí. madre dice, pero querido, algo habrá visto. Algo habrá visto, dice la madre. ¿Por qué? Dice eso la madre. No sabemos Por, cómo los va a cuidar la perra. Eso es un poco... Eso ahí nos faltan piezas todavía. em, porque la madre, y esto es una cosa que dije, yo, es que no sé si me voy a adelantar No, no, sin no. querer, No, 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 no. Dilo, dilo. pues que la madre ya vio esa sombra alguna vez. Claro. O sea, Entonces, realmente sabe que sí podría haber alguna sombra, ¿no? claro. Eso. O sea, podría ser eso, porque es lo que parece que insinúa en un nivel. En otro nivel podría ser que a lo mejor la madre todavía tiene ese instinto que tiene Wendy, que es Claro. el... Claro. Que es... Wendy está soñando, tiene una imaginación muy vívida, pero la madre sabe que la imaginación de Wendy no es pura imaginación y que por lo tanto lo que le está pasando a Wendy es algo más que imaginación. Y eso puede tener un sentido literal o puede tener un sentido más imaginario, ¿vale? Bueno. Total. Fin de la primera parte de la película. Los padres se alejan y hemos pasado al siguiente plano, otra vez por la noche. Y por la noche aquí vemos la sombra.
Entonces la primera vez que aparece Peter Pan y Campanilla, que todos conocéis los personajes, entonces no nos vamos a meter demasiado. ¿Qué tiene que ver Peter Pan con el mito del vampiro? Pues hombre, alguien sin sombra, que es parecido a no reflejarse en un espejo, que entra en tu habitación por la noche, ¿vale? Y que sobre todo encandila a jovencitas, tiene una estructura increíblemente similar a todos los mitos de vampiros góticos. A los clásicos no, pero a La los verdad que góticos sí. sí. ¿Eh? La verdad que algo suena, ¿no? Algo suena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pan tiene el nombre del dios Pan. Peter Pan, Peter es un nombre de persona y Pan es el nombre del dios Pan. El dios Pan también era dios de las pasiones. Era un, ¿cómo decirlo? Era un fauno. Sí, es verdad. ¿Qué es un fauno? Un fauno es una criatura mitológica que encarna las pasiones. Entonces, encarna una parte del del animus, de la potencia, que es el eros, que son los deseos, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de pasiones? Pues esas pasiones, todas las pasiones. Lo que pasa es que aquí Peter Pan, en Disney no, pero la intención de quien elaboró Peter Pan fue representar a Peter Pan como Pan, ¿vale? Como el Claro. dios Pan. Hombre, pero pasiones levanta, no hay, o sea, no hay más que ver. No pasión a lo mejor como lo podríamos conocer, pero joder, mira la devoción con la que juegan los niños o Está em, clarísimo, el está furor con el que clarísimo. cuenta los cuentos. Obvio, sí que levanta pasión. Mm, mm, mm. Eso es. ¿Qué hace Peter Pan? Va como Campanilla. Y ahora vamos a hablar un poco de Campanilla. ¿Y qué es lo que hace Peter Pan y Campanilla? Entran por la ventana. Y aquí quiero que veáis, a partir de ahora, quiero que veáis todo lo que os voy a contar de la película. Quiero que olvidéis vuestra sensación de la película y que os imaginéis que todo esto que ocurre lo está soñando Wendy. Todo esto que ocurre es un sueño de Wendy. Si lo hacéis así, vamos a analizar cómo la fantasía de Wendy, debido a una mala alineación, es como una especie de exacerbación de la fantasía, una fantasía exacerbada que tiene casi rasgos de delirio. Entonces quiero que todo esto que está ocurriendo sea un sueño lo viváis o lo recibáis como un sueño muy vívido de Wendy, casi como un delirio de Wendy, ¿vale? Entonces vais a entender muchas más cosas de la película. Bueno, ¿qué hace Peter Pan? Entra con Campanilla, con la que habla, que sabéis que todos los héroes tienen un elemento de feedback que les acompaña para que el héroe, en lugar de monólogo interior, pueda tener diálogo con otra persona. Bueno, pues Peter Pan es el dios Pan y Tú me usas como campanilla, ¿eh? yo te uso como Campanilla. Efectivamente, esa es la cuestión. O sea, Y para que tú no tengas un monólogo solo, para que sí, no hables solo con tus gatos, pues estoy yo. por eso y por la sexilexia. Completamente Campanilla. Bueno, Campanilla es un hada que tiene pues ciertos toques de gracia, pero también tiene un toque como muy de belleza sensual, ¿vale? Es una hadita que acompaña a Peter Pan en todo y es muy coqueta. Que representa una figurita tan pequeña, de procedencia tan inocente, también es una forma de las pasiones. Las hadas, en los cuentos clásicos o en la mitología clásica, las hadas también encargan las pasiones o los sentimientos así más volátiles, más súbitos, esto que te sobreviene, ¿vale? O ciertas pasiones rápidas o ciertos humores de pasión rápida. La alegría, la libido, bien, representan todas esas cosas de la imaginación, todas esas chispas de las emociones. Vale, pues Peter Pan y Campanilla forman un dúo que dentro de la psique de Wendy representan el Eros y el Animus. Wendy representa la exacerbación desplazada del ánima, que es demasiado madre para ser joven y demasiado joven para ser adolescente, que es muy madre y además es muy fantasiosa. Está desplazada en dos sentidos. No está centrada, Wendy. Está como a caballo entre ambas representaciones muy fuertemente, ¿vale? Esto me seguís. Y en su imaginación, en su delirio, vamos a ver a Peter Pan, que es
el Animus masculino, representado a su vez por un personaje que está basado en un dios de las pasiones salvajes, y una campanilla que es el único elemento sensual de toda la película. El único elemento, el único personaje que siente como si fuera adolescente, aparte de las sirenas, pero eso es otra, es casi, ¿no? Sí, es otro rollo. Claro. Campanilla, vamos a ver que es un personaje que va a estar interpretando pasiones adolescentes, que son muy posteriores a la fase infantil que nos está describiendo la película. Bueno, ¿qué hace Peter Pan? Pues Peter Pan está persiguiendo su sombra. O sea, en la psique de Wendy vamos a ver que ella ha elaborado un elemento masculino también desplazado, no integrado con su propia sombra y por lo tanto muy poco emparejado consigo mismo. De hecho, la película nos está diciendo que Peter Pan es la historia de un chico que no quería crecer. O sea, en el delirio de una chica desplazada está existiendo un héroe, está aconteciendo un héroe que está desintegrado con su sombra, que es exactamente lo que le está pasando a Wendy, ¿vale? Peter Pan está persiguiendo su sombra, lo que quiere, que es una especie de simbolismo en el que él tiene que estar todo el rato yendo como por detrás de sus instintos, porque su sombra es como muy loca. No crece porque no ha sabido integrarse con ella, que es exactamente lo que dijo Jung que pasaba con la integración de la sombra. O conoces tu sombra o no puedes madurar, porque si no vas a estar siempre yendo detrás de tus impulsos. Peter Pan es un personaje como súper decidido, súper aventurero, no tiene ningún miedo, está siempre risueño, está siempre seguro de sí mismo, salvo hasta que se encuentra con Wendy. Y aquí hay una escenita. Dice, pregunta tonta, hacer swap. ¿No habíamos quedado en que estaban en penumbra cuando desaparecen las sombras? Sí, por eso os estoy diciendo. Tenéis que pensar que todo esto está ocurriendo en la psique de Wendy. Si empezáis a buscar e intentar encontrar coherencias narrativas en lo material, os vais a perder porque efectivamente no cuadra. O sea, tu pregunta es, ¿por qué ahora mismo Peter Pan está buscando a su sombra si cuando la madre ha apagado la luz, la madre ha perdido su sombra? Porque en la sombra ya no hay... O sea, en la penumbra ya no hay sombras. Porque todo esto ocurre en la psique de Wendy. Y por lo tanto, todo esto es una metáfora del delirio de Wendy. Que tiene un síndrome de Wendy como una catedral. Muy perturbador. Muy, muy, muy perturbador. Porque el síndrome de Wendy tiene una variante muy peligrosa de la que hablaremos al final del vídeo. Que es por lo que esta película, no es que dé miedo, no voy a exagerar, pero esta película tiene un doble mensaje bastante, bastante, bastante fuerte. Por supuesto que Wendy es la protagonista. La psique de Wendy es la protagonista, Arturita. Y es maravilloso en esta peli todo esto. Bueno, Wendy se alegra mucho de Peter Pan. Se alegra de que ha venido. Peter Pan dice, pero bueno, ¿esta quién es? La mira como diciendo, me da igual, ¿no? Entonces, vemos cómo la fascinación de Wendy empieza a hacer ebullición. ¿Y qué hace más o menos? ¿Te acuerdas, Efi? O sea, se levanta, le dice, sabía que vendrías y te he guardado la sombra. Ah, sí, esto quiero que nos expliques. Explícamenos lo del jabón, por favor. En plan, madre mía, esto me costó, o sea, no me costó pillarlo, pero, o sea, yo lo que pensé fue, vale, ya me acuerdo, vale. Sí, 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 sí. O sea, Peter Pan lo que está intentando hacer es pegar con jabón su sombra a la suela de los zapatos y demás. Fijaos cómo es Wendy, que no solo en la realidad, sino en su propia psique, eh, trata de usar ese juego, esa responsabilidad de, ay, quita, ven, ya lo hago yo, ay, quita, ay, tonto, lo estás haciendo mal. Saca ese lado maternal con Peter, porque, o sea, recordemos que es su psique, o sea, lo hace a propósito. O sea, si está soñando que Peter lo hace mal a propósito para ella tener que ayudarle. O sea, Claro, sí, tal dime. cual. O sea, ¿cómo es posible que... ¿De dónde viene que Peter Pan crea que la sombra se la tiene que pegar con jabón? Porque no es cierto. Porque Peter Pan no existe, está en la imaginación de Wendy. Wendy está imaginando que Peter Pan está intentando pegarse la suela con jabón y que por lo tanto, ay, qué tonto, ven que te lo hago yo. Las- ¿Entendéis? ¿Veis más o menos por dónde va la cosa, no? Que Peter la necesita, efectivamente. Entonces, Pero em, claro,
tengamos en cuenta que Peter Pan es creación de Wendy. Eso O es. sea, claro que Peter Pan será lo que diga Wendy o lo que imagina Wendy que sea. Claro, claro, eso es. Entonces, Wendy le dice, anda, ven aquí, esto no se hace así, no se hace con jabón, ven que te ayudo yo, que te lo coso. Bien, aquí, ¿qué ocurre? Por unas transiciones que es mejor que veáis en la película, que había muchos fotogramas, pero no he querido coger ninguno, tenéis que quedaros con que Wendy empieza a contarle, a hablarle de su vida, y Peter Pan todo el rato como diciendo, pero ¿qué me está contando? ¿Vale? O sea, Peter Pan está completamente a su bola, completamente desatado, muy, muy poco vinculado a Wendy. Peter Pan es un personaje que va a estar todo el rato con una fuerte distancia de Wendy. Es Wendy la que está admirando a Peter Pan, pero no va a haber una respuesta de Peter Pan a Wendy. No la va a haber. Va a haber algo parecido, pero no una respuesta de Peter Pan a Wendy. ¿Te estás acordando de Misery? Sí, hacer swap. ¿Sabéis lo que es? Y esta es la parte oscura, ya que lo ha sacado hacer swap. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Munchausen por poderes? Efi, Síndrome de Munchausen por poderes, sí. por, por poderes, no sé. O sea, yo sé que el síndrome de Munchausen. Buah, a ver si me voy a confundir. Bueno, yo lo Síndrome de explico y me Munchausen corriges. es un Espera, síndrome... espera, yo lo explico y me corriges. Vale. Es que salió en un capítulo de House. Que en House sale todo. El síndrome de Munchausen es una especie de hipocondría, pero es un paso más allá de la hipocondría. Ya no es solo que te crees que tengas la enfermedad, sino que empiezas a producir síntomas o tú a ti mismo te produces síntomas. Mm, Ahora bien, por poderes, creo que es que haces enfermar a otra persona para eso cuidarle. es. Este es un caso muy famoso que se vio de una madre y una Eso hija, es. donde la madre pues fingía que la hija tenía cáncer o que tenía múltiples enfermedades y la empastillaba para que estuviera mala y demás, ¿no? Sí, se ve. En el sexto sentido hay un caso. Construcción de una víctima para constituirse en cuidadora. Es la parte psicótica fuerte y terrible, no la parte, sino es una variante psicótica oscura y terrible del síndrome de Wendy. Síndrome de Munchausen, como bien os ha dicho Effie, es un síndrome en el que es una persona tan tremendamente imaginativa que miente a tal nivel que es imposible creerse lo que está diciendo. Una versión del Munchausen es una persona que se inventa síntomas y miente. No es una hipocondría, sino que miente. No, Y, no, pero va más. Sí, pero hay a veces que. y va tan allá, Sí, pero efectivamente, entonces, el eso síndrome es. de Munchausen entonces sí que es intencionado. Ajá, ajá. Vale, vale, ahí está la diferencia con la hipocondría, que la hipocondría no es No es, intencionada. eso no lo es. La hipocondría es una especie de comportamiento confabulatorio patológico Sí, que sí. eso es, que eleva Mm, como a niveles insospechados la sensación de síntoma o el miedo a la enfermedad hasta que en su mente se crean síntomas. Munchausen es una imaginación o unas ganas, una pulsión por inventar cosas o entre otras cosas puede ser síntomas hasta el punto de que la persona termina creándose esos síntomas porque si no la psique no puede con esa invención. Es decir, sí, se sí, los crea a sí. sí misma y se envenena, se tal. Eso es un Munchausen. Ujú. Y el síndrome de Munchausen por poderes es cuando haces eso en otra persona, cuando terminas haciendo daño a otra persona para poder ser la víctima que tú compulsiva y patológicamente necesitas cuidar. Sí, ¿Vale? sí, 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 sí. Lo dejo aquí. No es que la película esté hablando de esto, pero que sepáis que estas estructuras existen por un motivo. Hay un momento en la película en el que Wendy, en la historia original es un poquito más complicado, os recomiendo que os leáis las historias originales, pero hay un momento en la película en el que Wendy está tan, tan, tan contenta de que haya venido que le dice, querría darte un beso. Muy turbio, sí. Y Wendy se acerca a él como para darle un beso y Peter Pan dice, ¿pero eso qué es? Se aleja, o sea, no tiene ni Está idea. loca. Sí, sí, es como Peter Pan casi como que se tiltea diciendo, pero what the ¿vale? Em, ahí. No ocurre, pero se nota que desde que Peter Pan entra hasta el final de la película, Wendy está completamente como ida.
O sea, ved la película, por favor, porque en toda esta escena Wendy está prácticamente confabulando, o sea, está hablando consigo misma, habla sola. Se nota de calle que está contándose un cuento. Una barbaridad. Bueno, Obra de libro, ya ves, ya ves. una de las cosas que ocurren en esta escena es que Wendy no le da el beso porque Campanilla, representando el Eros o las pulsiones más eróticas de toda la tríada Wendy, Peter Pan, Campanilla, que es una tríada que está en la mente de Wendy, Campanilla, toda celosa, que es muy coqueta consigo misma, pero muy celosa con Wendy, ve que Wendy le va a dar un beso, se lanza hacia Wendy y le tira el pelo, para que Wendy no le pueda dar un beso a Peter Pan. Peter Pan, ajeno a toda esta historia, termina cazando a Campanilla y le dice, Campanilla, ¿qué haces? Mala. Campanilla mala, ¿vale? Y Peter Pan no se ha enterado. No, Peter Pan sigue ajeno a la dinámica de que Wendy está a punto de darle un beso y de que Campanilla ha tenido celos. En toda la Claro, película Peter Pan es Peter Pan es ajeno. un tío en toda regla, que no pilla ni una indirecta. No pilla nada, o sea, no se pispa la misa en la media. Bueno. Entonces, Wendy dice que es un día muy triste porque al día siguiente se va Sí, a... Arturita dice, bien hecho, Campanilla. Exacto. Estoy con ella. Bien hecho, Campanilla. Sí, así es. Wendy le dice a Peter Pan que es un día triste porque es su última noche con los niños, porque al día siguiente va a tener que hacerse mayor. Y Peter Pan dice, ¿hacerse mayor? ¿Qué me estás contando, hacerse mayor? Nadie se hace mayor. Peter Pan, recordemos que es la historia de un niño que nunca se hacía mayor, ¿vale? Paradójicamente. Un niño que la psique de Wendy necesita que no pueda hacerse mayor, porque la psique de Wendy también necesita estar siempre cuidando de niños. ¿Comprendéis? Por eso en la psique Comprendemos. de Wendy, Peter Pan nunca se hace mayor. Y siempre es el eterno aventurero joven y eterno aventurero niño. ¿Qué les dice Peter Pan? Bueno, pues fácil. Para no crecer, os venís conmigo al país de nunca jamás. Ilusionado. Y sí, dice, bueno, o sea, soy un genio. Os venís al país de nunca jamás donde no se crece, ¿vale? Y le dicen ellos, ¿cómo se va al país de nunca jamás? Pues dice, no tenéis más que pensar en algo encantador. Si pensáis en algo encantador, como dice la música, volaréis. ¿Ok? La canción dice, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador como aquella Navidad en que puse al despertar juguetes de cristal. Bueno, es una canción muy, muy fantasiosa en la que te dice que si tú quieres volar, es decir, evadirte, lo que tienes que hacer es pensar cosas bonitas. Utilizar la imaginación, que es lo que llevan haciendo los personajes toda la maldita película. De eso va. De la exacerbación de lo imaginario. Por eso sabemos, una vez más, que esto es un delirio de Wendy. ¿Qué sería eso encantador en lo que pensaba Wendy? No lo sabemos. Pero además, como no le sale, añadimos un elemento más, polvos mágicos, ¿vale? Hay muchas teorías sobre los polvos mágicos. Y sí, eso iba a decir. ¿Quieres decirlas tú? ¿Cuáles son No, todas no, las opciones de los no, polvos no mágicos? no iba a decir teorías sobre los polvos mágicos. Iba a decir que yo escuché, ¿vale? Que al principio la parte de los polvos mágicos no estaba. En plan rollo, no estaba en la película. Y cuando la estrenaron, muchos niños pues empezaron a saltar de sus camas y a saltar desde alto, pues pensando que iban a volar, pensando en cosas bonitas o en cosas encantadoras o lo que fuera. Y que luego añadieron lo de los polvos, pues para que ya no pudieran saltar. Dijeron, vaya, nos saltan los polvos mágicos. Claro, es un Como, motivo. como anecdotilla, vamos. Puede ser un motivo, a lo mejor leyenda urbana, a lo mejor no, pero otro de los motivos es porque la misma psique de Wendy, que es ya madura, sabe que para volar no es suficiente pensar en cosas maravillosas, que necesita como un toque de magia adicional, algo que ni siquiera puede imaginarse para que tenga coherencia en su mente, ¿ok? Como veis, todo lo que está ocurriendo tiene aterradora coherencia para la mente de Wendy como la tienen algunos delirios. Los delirios, lo que tienen los delirios precisamente es que no los distingues de la realidad. Vale, pues los polvos mágicos representarían aquello que Wendy se tiene que inventar porque no consigue hacer coherente el hecho de volar. Esa sería una segunda interpretación. Y la tercera, pues es esas cosas que estáis diciendo por el chat, que pueden ser todas esas. ¿No? Sois, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué cochinos son? Sí, son un poco mal pensados y muy gamberros todos en nuestro chat. Pero bueno, como en este chat son adultos, pues se lo permitimos. Vale, ¿qué ocurre?
Cogen a Campanilla, la agitan, literalmente la agitan sobre los niños y gracias a eso los niños pueden volar y salen por la ventana. Y entonces acaba otra parte de la película en la que los niños van volando y Peter Pan les dice, es por aquí, segunda estrella a la derecha, vamos hacia el país de nunca jamás, No, volando con esto los polvos mágicos. en castellano era segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, la segunda estrella a la derecha, que brilla así como un poco más de luz, conforme nos acercamos vemos que la misma estrella es la isla de Nunca Jamás, que es un país, pero que es una isla también, ¿vale? Que tiene esta forma que veis. Os reto a que busquéis algún... a que liberéis proyecciones en la forma que tiene la isla. No vamos a hablar de eso, pero se puede hacer, se puede hacer. A Bueno, mí no me han dicho nada de eso, qué feo está. ya lo. Porque si no, pues nos podíamos quedar mucho rato. Pero he dicho que ejerciten proyecciones. Que proyecten, he dicho. He dicho que proyecten. O sea, que es muy poca diferencia entre proyectar e inventar. Que lo hagan, que lo hagan. Vale, a ver, ¿qué tenemos en la isla? Efi, lo primero que vemos en la isla es. Arcoiris. ¿Cómo dices? Arcoiris. Arco iris. Bueno, a ver, en la isla vemos muchas montañas también. Sí, bueno, te decía que lo que nos enseñan como protagonista de la isla es un barco, que nos Es vamos un barco, acercando sí, sí, y es es un verdad, barco es pirata. verdad, es verdad. ¿Y qué hacen los piratas? Los piratas están cantando. Y están cantando a la de un pirata es la vida mejor. Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Bien, analicemos esto cuidadosamente. ¿Hasta tanto de qué? En la narrativa del delirio, nos clavan ahora mismo unos piratas. ¿Qué tienen que ver los malditos piratas con toda la meta narrativa que os estoy contando? ¿Quién lo sabe? Nada. No, no, sí, sí tienen que ver. ¿Quién lo sabe? He dicho nada, pues porque me ha salido del alma, pero yo sé que sí que tiene que ver. ¿Los juegos de los hermanos? Sí, claro, los juegos de los hermanos. O sea, la historia que Wendy contaba. Exactamente, Acerso. Exactamente. La historia que Wendy contaba iba de piratas, pero la historia que nos van a contar dentro de la historia, o sea, nivel 3 de meta historia, es que hay en el país de nunca jamás viven piratas que cantan la de un pirata es la vida mejor porque se vive sin trabajar. Sí, completamente Inception. Entonces, en los piratas que son adultos que ya han reclinado la adultez, rechazando las responsabilidades, convirtiéndose en rebeldes y por lo tanto en algunos, en fin, completos. Los piratas son niños que han crecido sin querer. Hombre, podría ser, pero si técnicamente en la isla, en el país de nunca jamás hay piratas adultos, ¿no se suponía que en la isla de nunca jamás no se hacía uno mayor? Vale, pues Claro. simplemente es eso. Ellos ya estaban ahí de serie. Los O sea, piratas al son ex principio, niños perdidos, sí. También. Ay, Dios mío. salud, salud. Gracias. Uf. Bueno, y luego dicen, cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Entonces dicen dos cosas. Dicen, la vida pirata es la de sin trabajar se vive mejor. Y luego dicen, aunque se viva mejor, si lo que quieres es vivir bien, tampoco te quedes con sirenas, con fantasías, sino que aprovecha la vida, ¿vale? La vida hooligan. No te mueras con una sirena porque te vas a hundir en las fantasías, te vas a quedar atrás y te vas a quedar sin poder disfrutar de la vida. ¿Quién es Steffi? Tan, tan, el Capitán El Garfio. capitán Garfio, que fuma ¿Sabes? un puro doble. Sí, o sea, es como el puro doble por los loles, ¿sabes? Mira Sí, qué sí, malo soy, es un soy doblemente poco. malo. Es un poco rimbombante, efectivamente. Efectivamente. Bueno, ¿qué es el Capitán Garfio? El Capitán Garfio es un tío, un pirata, un jefe pirata, que está obsesionado en esta escena por encontrar a Peter Pan. Está Em, obsesionado con Peter Pan. completamente Y, obsesionado con a Peter ver, Pan. yo quiero, o sea, no sé si has dicho las palabras exactas, pero claro, espero que a todo el mundo nos quede de acuerdo que los hombres que están ahí son hombres, no solo irresponsables en la cabeza, sino eso, desapegados, no desapegados, ¿cómo lo has llamado antes tú? ¿Desarraigados? ¿Desarraigo? Desarraigados. Ujú, Para mí son eso. ujú.
Es mm, como que les falta la parte femenina, nunca mm, la han encontrado. mm, mm, Y, y eso. mm. Ahí está. O sea, una de las cosas a las que, una de las conclusiones a las que vamos a llegar cuando veamos un poco la película desde fuera y cuando la veáis después, que ya sabéis que os recomiendo que después de estos directos intentéis ver las películas porque merece mucho la pena verlas con más narrativas superpuestas, que son estas que os damos nosotros. Em, los piratas son gente que en su momento rechazó el dejar la voluntad y el ahora en pos de empezar a seguir normas, que es un paso a la adultez, ¿no? Al mismo tiempo son gente tremendamente ruda, son gente en la que si Jung viera un arquetipo o una personalidad así, te estaría diciendo, eso es porque estas personas, estos hombres, no tienen el ánima bien integrada, sino lo que tienen es un animus exacerbado. El desarraigo de la madre provoca, decía Jung, un animus exacerbado y que la persona se vuelva voluble, dependiente de sus afectos, especialmente enérgica o violenta. ¿Eso es así en la realidad? No exactamente, pero se le parece mucho. Porque la Sí, falta de elementos de seguridad en la infancia y el desarraigo y el de la desconexión con ciertos afectos y cariño en la infancia sí provoca individuos después más inadaptados y sobre todo poco dueños de sí mismos, porque no han tenido una transición correcta y acompañada a la adultez. ¿Vale? o sea, que la sirenita va a cambiar, va a acabar así. Sí, es una de las cosas que dijimos, pero al final no, porque al final el padre sí le acompaña del mar a la Ah, playa es verdad, y es le verdad. ayuda a Ah, qué enmendar bonito. el error Es y verdad. juntos se enfrentan al monstruo de sus pecados y lo vencen. O sea, que es que tela, o sea, ahí tienen la sirenita y el príncipe tienen un trabajo de pareja de muchos años de terapia, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, pero sin duda alguna. Bien. ¿Qué hace un pirata obsesionado con Peter Pan en una narrativa de pérdida de infancia? Pues obviamente una persona que se odia a un niño que es feliz, odia a la gente feliz y más a este niño que representa probablemente la infancia que perdió. ¿Vale? El Capitán Garfio es una persona que está todo el rato en una actitud muy cómica de ira, pero que lo vemos como un hombre atormentado, cómicamente atormentado y extremadamente sensible, como vemos en varias partes de la película cuando se echa a llorar desconsoladamente como un niño, ¿vale? Aparte del sentido El hombre cómico. en sí, ¿eh? ¿Cómo? Que es muy triste el hombre en sí. Sí, da mucha pena. Aparte de que es un dibujo animado y es un prototipo, ¿no? No deja de encajar terriblemente en estas estructuras que estamos describiendo aquí, que son las de un hombre que lo que tiene es, lo que no tuvo es madre. ¿Vale? Bueno, obviamente tiene también, pues ya veis, como un compañero que es el tonto de la pareja y tiene un terror. Capitán Garfio perdió la mano izquierda, la siniestra, hace mucho tiempo, no sabemos cuándo, porque un cocodrilo se tragó su mano. Hay partes del cuento que dicen que el cocodrilo le partió la mano. En la película de Disney dicen que Peter Pan le cortó la mano en una batalla y luego se la dio de comer al cocodrilo, ¿ok? Sí, yo es lo que había oído. Vale, pues independientemente de eso, lo que tiene claramente el Capitán Garfio es una sombra, un cocodrilo que viene de debajo del mar, como tú muy bien hiciste en el análisis, que sacaste esto, en fin, orgulloso me tienes. Un monstruo que viene de debajo del mar, que sabemos que representa la psique profunda, instintiva, que lo oye venir porque suena el tic-tac del reloj que, ti- Una cosa, que tengo tiene el una duda. cocodrilo dentro. Dime. Dime. Sí, es que estoy pensando cómo formular la pregunta, ¿vale? Em, si el Capitán Garfio, o sea, ¿cómo encaja que le haya quitado la mano siniestra? Como un poco la maldad a Garfio. Como que me da la sensación de que Garfio ya no se mueve por maldad, sino por locura o por desesperación, ¿sabes? Porque Sería una meta interpretación bastante buena y me gusta bastante. Habría que indagar en cuáles son, en qué estructuras encajarían con eso. No me atrevo, pero me gusta mucho eso que acabas de decir. O sea, como que
Capitán Garfio ha perdido la siniestra, es decir, la mano izquierda con las cosas, la habilidad intuitiva, la sensibilidad, ha perdido una parte y solamente sabe moverse con la derecha, que es lo directo, el impulso, el tal. Entonces, ha perdido la forma sutil de hacer las cosas y ahora solamente sabe ser rudo. Exacto. Claro. Lo que claramente veo yo en el Capitán Garfio, y tú me has dicho que estabas completamente de acuerdo, es como un prototipo de un síndrome de estrés postraumático. Sí. Claro, un tío que perdió una mano y se la tragó un cocodrilo, que, Ya me dirás tú. claro, puntualmente el cocodrilo se acerca con un tic-tac y el hombre entra en pánico y el cocodrilo intenta devorarle, exactamente igual que las pesadillas a la gente que tiene experiencias traumáticas, todos hemos tenido alguna, por la noche vienen los monstruos a volver a devorarnos, ¿vale? Sí, pero es que no está reñida la sensibilidad sobrevenida. Hola Freya, buenas noches, no te había visto. Sí, te has perdido bastante, pero luego te lo ves entero, que te va a gustar. Si este fin de semana encuentras un hueco, te lo ves entero. No está reñido que sea sensible, o sea, que de vez en cuando el niño que hay dentro del Capitán Garfio se apodere de él y le ponga y se eche a llorar, no es lo mismo que una persona que sabe sacar su parte sensible o habilidosa y utilizarla a su favor. Lo hace a Claro, propósito, sí. claro. O sea, el Capitán Garfio no es una persona que sepa lo que está haciendo, sino que cambia rápidamente de estado de ánimo porque le sobrevienen esos estados de ánimo, le cambian los ánimos, pero no tiene la capacidad de utilizarlos. Por eso le falta la mano izquierda, es lo que ha querido decir Efi. Bueno, creo, ¿no? Sí. Ok. O sea, no está Aprox, reñido. sí. O sea, en el fondo de su corazón es un hombre que nunca dejó de ser niño, pero le robaron la infancia. Si nos ponemos perturbadores, hay muchísimos síndromes de estrés postraumático llamados síndrome de estrés postraumático complejo, que no funciona como el síndrome de la guerra del Golfo, como el famoso síndrome de estrés postraumático típico, sino que se llama síndrome de estrés postraumático complejo cuando en la primera infancia, antes de los 8 años, uno tiene una experiencia tremendamente traumática que se prolonga y se imbrica en su personalidad y no se parece a nada, es un síndrome muy específico, muy genuino, pero muy difícil de detectar, que consiste en que la persona es a posterior, durante toda su vida adulta, incapaz de integrar ciertas experiencias adultas, porque tiene una experiencia traumática en el pasado, le ha impedido desarrollar ciertas capacidades de adultas. ¿Vale? El Capitán Garfio al final da pena, ¿eh? Sí, el Capitán Garfio al final da penita. Da penita. Mm. Bueno, seguimos. Estrés postraumático complejo. A todos los que os guste la psicología de verdad, buscar ese síndrome, perdón, y la diferencia con el estrés postraumático y el síndrome más parecido de todos, que sería el trastorno límite de personalidad, ¿vale? Es muy difícil de distinguir una cosa de otra. Entonces, se le llama estrés postraumático complejo. Y ni es estrés postraumático, ni es un complejo, ni es un trastorno de personalidad. Es una cosa que está ahí en el límite. Es un poco extraño, un poco extraño. Bueno, el pánico que tiene el Capitán Garfio del cocodrilo. Y el cocodrilo, pues, es tremendamente cómico. También hemos dicho, bueno, no lo hemos dicho, perdón, pero tenéis que tener en cuenta que representa al adulto, al que su obsesión por acabar con sus monstruos de infancia, que es huir del cocodrilo y asesinar a aquel niño que odia porque se odia a sí mismo, esa búsqueda de venganza le está haciendo perder el tiempo. Y el cocodrilo representa cómo la vida se va comiendo el tiempo si te empeñas en cazar fantasmas o en estar todo el rato anclado en el pasado, en la venganza o en a lo mejor resolver ciertas cosas que no debieron ocurrir pero que ya no puedes cambiar. Tic-tac. ¿Vale? Bueno, a ver, espera que aquí hay algunas preguntas. Sí, Exit, sí, es cierto. Sí. Sé que lo has dicho, pero sabes que no podía literalmente. Ahora te leo. Sí, F por Garfio y abrazo a Garfio. No, estás enfermo, Espejo, es así, de verdad. O sea, no sé si has venido a otros directos, pero aquí lo perturbador está a la orden del día. Anclado es la palabra, sí.
anclado, efectivamente. Está por un lado, bien visto, tío. Está por un lado el desarraigo de algunos de los personajes con su propia realidad y con la integración de la infancia, y otros, sin embargo, patológicamente anclados en ella. Muy bien visto. Efectivamente. Claro, ahí está. Dice Freya, justo lo que me dice mi terapeuta. No, mi terapeuta me dice que todo bien. Bueno, decía Unicornio Psicópata, una duda, ¿teme al cocodrilo o teme el tic-tac que oye cuando se acerca? Es decir, que tiene miedo de seguir perdiendo más tiempo del que ya ha perdido. Muy buena interpretación también. O sea, efectivamente, es como si de repente le sobreviniera, está tan normal a sus cosas, y de repente empieza a sentir tic-tac, 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 y entonces empieza a entrar en pánico. ¿Por qué? Es como que le empieza a sobrevenir esa ansia, esa angustia de que se le está acabando el tiempo, y en lugar de, como en toda persona sana, es se me está acabando el tiempo, tengo que disfrutar de la vida, para él es se me está acabando el tiempo, tengo que acabar con mi pasado. ¿Vale? Exactamente, es que tiene miedo de seguir perdiendo más tiempo del que ya ha perdido. Ojalá, si tuviera miedo de eso, ya maduraría. Pero no, lo que paradójicamente siga teniendo miedo es que se le acabe el tiempo de venganza. Ay. Bueno, y luego, pues la parte maravillosa de los niños perdidos. ¿A ti qué te inspiran los niños perdidos? Los niños perdidos son los habitantes de la isla, que son como los Eh, amiguitos de en la la- panda de Peter Pan. en esta parte de la película fui a hacer pipí, así que no me enteré muy bien. Pero bueno, eh, yo lo intento si quieres. Sí, claro. Niños perdidos. Ah, ¿no es un poco curioso? Espera un segundo, es que ahora, claro, me entran teorías en la cabeza. Sí, sí, es normal. De eso va el canal. Por eso os cuento las cosas como os las cuento, para que, o sea, os sobrevengan proyecciones o, peor aún, identificaciones. Una cosa que fue la que hablamos, que los niños perdidos serían todos aquellos niños que no tuvieron esa figura que les acompañara a lo largo de la infancia. Ujú. Pero yo estoy pensando que al final, y lo vamos a ver a lo largo de la película, también, o sea, la isla es jodidamente triste. O sea, los niños hacen piña entre sí, pues para darse cariño y darse amistad, Mm. porque no tuvieron a una madre, que al Ahí. final es lo que reclamarán más adelante. Ujú. Y Peter Pan, pero como que te hacen ver que en algún momento la tuvieron, pero Peter Pan no, ¿sabes? Eso es. Y ¿Por qué lo sabemos? no obsta- no sé, o sea, puede que se aferren un poco a Peter porque es la única figura que van a tener más mayor y más, no sé, no adulta, porque Peter evidentemente no es adulto, pero es la única figura que van a tener que se parezca a algo así. Sí, parece, o sea, manifiestan como cierta dependencia de grupo, como en todas las películas de niños abandonados o desarraigados que necesitan muy fuerte cohesión de grupo. Sí. Al mismo tiempo, bueno, como veis, están como vestidos de animales, como representando el asalvajamiento, al mismo tiempo que están en permanente juego representativo. Una de las cosas que se nos ha olvidado, maldita sea, supongo que me he distraído, es que cuando Peter Pan coge a Wendy para llevarlos al país de nunca jamás, dice Wendy, ¿te acuerdas de esa parte? Dice, "Ah, me encantaría ir contigo, pero tendría que empacar, tendría que coger mis cosas, tendría que coger a los niños, tendría que avisar a mamá". Y le dice Peter Pan, ¿qué es una mamá? La mamá, O sea, sí. en el delirio de Wendy, el niño no tiene mamá, y no solamente no lo tiene, sino que nunca ha sabido lo que es una mamá. Ojo, No, no. cuidado, Ujú. ¿vale? O sea, es un huérfano estricto de madre. Em, entonces, Wendy dice, pues una mamá es una persona que te quiere, que te cuida, que te cuenta cuentos por las noches. Y dice Peter Pan, vale, genial, que sí, calla, tú serás nuestra mamá, fenomenal. En esa isla nadie tiene mamá, ¿no? Entonces dice, serás nuestra mamá y se la lleva. Claro. ¿No? Es que se nos olvidó esa parte, pero es tremendamente importante, sobre todo para Sí. explicar la relación con el Munchausen. Bueno, pues Campanilla despierta a los niños perdidos y tal y cual, porque Campanilla No está... está.
tremendamente celosa de Wendy, entonces despierta a los niños perdidos, les dice que va a haber un ataque y Campanilla, completamente envidiosa, les dice que disparen a Wendy, que está bajando volando, ¿vale? Wendy está aterrizando en la isla con Peter Pan y los otros y está volando. Y entonces Wendy les dice a los niños perdidos que disparen a Wendy. Sí, pero no le dicen que es Wendy. Dice, no, es un pájaro, es Eso, un, ¿sabes? sí, algo así. No sé cómo es. El caso es que Wendy pierde el equilibrio y está a punto de estrellarse contra las rocas y entonces viene Peter Pan y la salva. Y Campanilla dice, me cachis, la próxima vez lo conseguiré, ¿sabes? Se dice a sí misma con gestos, porque Campanilla no habla, solamente hace gestos. Toda picada. Es toda picada, está tremendamente, tremendamente, sí, sí. Bueno, ¿ves? Aquí está. Me cachis en la mar, se queda toda roja y tilteada, con tanta ira que se va volando y atraviesa una hoja quemándola. Sí, 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 sí. Muy cerosota, sí, 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 terrible, terrible. Es muy Bueno, mona. luego en la isla lo que ocurren son un montón de aventuras fantasiosas que no tienen demasiado significado arquetípico, pero en la que los niños es como el juego que estaban haciendo en el cuarto se convierte, pues aquí hay como una especie de, pues eso, de super manifestación, ¿no? Entonces juegan a, tienen aventuras y entre otras cosas les capturan los indios. Y cuando los capturan los indios y viene el jefe de los indios, es muy interesante porque los niños, Juan, el niño de la chistera y las gafas, que es el que se ha traído un elemento de responsabilidad adulta de casa, les dice a los niños perdidos, estamos acabados. Y le dicen los niños perdidos, no, ahora es cuando nos sueltan. Y le dice, ¿cómo que nos sueltan? Entonces es solo un juego. Y dice, claro, y nosotros cuando les capturamos les soltamos también. Claro, claro. O sea, los niños perdidos en la isla están jugando. No es real, no tienen verdaderas batallas con los indios, sino que como dicen aquí los niños, se dedican a jugar con los indios, ¿vale? Es muy, muy, muy curioso. Lo que pasa es que aquí en esta escena, bueno, pues el jefe les dice que esta vez no les suelta porque sospecha que son ellos los que han secuestrado a la hija del jefe de la tribu y que si no sueltan a la princesa, pues les cortarán el cuello, ¿no? Bueno. Simplemente para meterle un poco de dramatismo a la historia de la princesa que ha sido raptada por Garfio para atraer a Peter Pan. Pero aquí, pasada la cosa de los indios, que no tiene demasiada importancia, sí que hay un fragmento que sí tiene importancia, que es el de las sirenas. Peter Pan coge a Wendy y le dice, Wendy, vamos a ver a las sirenas. ¿Quiénes son las sirenas? Pues literalmente sirenas. Hay una laguna de las sirenas que es así como muy rosa y de muchos colores, en el que hay un montón de sirenas que son groupies de Peter Pan. Entonces, Peter Pan se pone a contarles aventuras y deja como a Wendy ahí como un poco desatendida, ¿vale? Os recuerdo que hemos dicho que todo esto es un delirio de la psique de Wendy, en la que Wendy se queda ahí en una piedra y las sirenitas se ríen de ella, las sirenas se ríen de ella y le tiran agua, y entonces ella se ve como muy, muy afectada en su orgullo. Pero luego Claro. Peter Pan, No, no solo, completamente ajeno a las dinámicas no solo porque se ríen las sirenas, sino porque él se ríe de ella. Hola, he perdido la conexión. Uy, ¿hola? Hola, hola, había perdido la conexión. Vale, perdón, sí, sí. ¿Dónde me he quedado? No, lo último que yo había dicho es que no solo es... es que ponían que te habías caído. Me- Ya está, ya está. No, no, que es que o sea, he tenido un. He silenciado como sin querer una cosa y eso. Vale, vale. Perdón, Nada, que lo chicos. último, lo último que había dicho, era yo que había dicho que no solo em, las sirenas se ríen, sino que Peter se ríe de ella. Eso es, eso es. Y que eso es lo que al final más duele, evidentemente. Claro. O sea, lo que notamos, que os lo he dicho antes, Peter Pan va a estar continuamente ajeno a todas las dinámicas triangulares
que tiene las sirenitas con Wendy, Campanilla con Wendy, Wendy con, ¿sabes? Entonces, Peter Pan no se va a enterar de nada de eso. No, no. Peter Pan es un chico en toda regla, no se entera de nada. Sí, eso es. Entonces, recordando que todo esto sigue en la psique de Wendy, Wendy está reviviendo una fantasía de competitividad interfemenina, ¿no? De intersexual femenina. Bueno, está en la mente de todos, cuando no es en un sentido es en otro. Muy llamativo. Por supuesto, Peter Pan, nada, no, ni entra ni sale. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Así. Pasa lo mismo cuando después de rescatar a la hija del jefe indio, la hija del jefe indio le da como un beso de nariz a Peter Pan, al que le hacen jefe, ¿no? Peter Pan es como el héroe perfecto, está siempre feliz, siempre contento, siempre firme, siempre fuerte y bueno, por supuesto, es el único en toda la isla que vuela, porque Wendy y los niños vuelan, pero muy poco, porque se les acaba el polvo de hadas, ¿vale? Entonces, obviamente Peter Pan gana todas las peleas y lo gana todo porque vuela. Nadie puede competir con Peter Pan. Entonces es como vas hiper sobrado, sobradísimo. Y aquí tenemos a nuestra Campanilla, toda coqueta. Fijaos, que poco. Porque nos han puesto esto de aquí, que si no, parece que está sin ropa, solo tapada con esa. ¿Te acuerdas por qué era esto, no? Sí. Bueno, Vale, vale. o no, dímelo. No, ¿no te acuerdas que el Capitán Garfio dice, que Peter ha desterrado a Campanilla? Porque Peter destierra una semana a Campanilla por decirle a los niños perdidos que atacasen a Wendy. Es verdad, la Entonces, destierra. claro, entonces el waifu, como le habéis llamado, del Capitán Garfio, el otro pirata, la secuestra. Y cuando la secuestra, pues Garfio le dice, oh, pobre Campanilla, te han dado de lado, no sé qué, ¿sabes? Como que le empieza a comer la oreja, ¿vale? Y le dice, bueno, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y se pone coqueta porque como que el plan era acabar con Wendy, ¿no? En Ujú. plan, y por eso está así como que feliz, pero, y bueno, y Campanilla le hace prometer al Capitán Garfio que no hará daño a Peter Pan, que no le tocará ni un pelo, ¿no? Claro, está despechada y quiere traicionar a Peter Pan, pero, por supuesto, dentro de unos límites, no quiere acabar con él. Claro, o sea, lo que quiere, no quiere, a ver, no es que quiera tanto traicionar a Peter Pan como acabar con Wendy. Exactamente, eso es. Eso es. O sea, lo que está haciendo es intentar destruir las posibilidades de vínculo entre Peter Pan y Wendy. Wendy, claro, claro. Mm. Bueno, nada, los niños que siguen jugando y están completamente asalvajados, se están convirtiéndose en niños perdidos y una de las cosas que cuenta un poco la película es cómo en la isla de los niños perdidos todo el mundo se va olvidando de lo que es una madre y de que tiene madre. O sea, están asimilando esa permanencia en la infancia, permanencia en la inmadurez, como una forma de olvidar que tienes madre, porque como os he dicho, la madre es la única figura que tiene el ánima apropiada como para acompañarnos en la transición de lo infantil al adulto. Entonces, cuando falta esa figura materna, esa transición puede ser terriblemente dura. Una de las cosas que entonces hace Wendy es recuperar la batuta maternal y recordarles a todos que tienen que ir a dormir, que no pueden estar siempre jugando y que en algún momento tendrán que volver a casa, porque si no van a olvidar lo que es mamá. Y entonces Wendy les explica a todos cantando en una de las, en fin, más ya para nosotros típicas manifestaciones de la gracia de la diosa, como con su voz les cuenta a todos y les hace recordar cantando lo que es una madre, ¿vale? Muy triste esta parte. Es muy, muy triste, sí, sí. Your mother and mine, the helping hand that guides you along whether you're right. Whether you're wrong, your mother and mine, ¿vale? Esta canción está diciendo lo que es una madre, y en inglés dice tu madre o la mía, son las manos que ayudan y te guían en cualquier momento y por cualquier lugar. Tengas razón o no tengas razón, tu madre y la mía son lo que hacen que los monstruos, ¿vale? Your mother and mine, what makes monsters, all that.
They are might as well ask what makes a star. Ask your heart to tell you here. Bueno, es que es una canción que tiene más sentido poético que literal, Sentido literal, sí. pero habla de que en lugar, no es exactamente, no les describe lo que hace la madre, sino que es una canción que intenta describir lo que sientes que tu madre hace o cómo el sentimiento de madre te da la sensación de que esa figura puede quitarte los monstruos, ¿vale? Que puede concederte deseos, que te puede dar esperanza. ¿Vale? Es la figura que hemos hablado de transición de niñez a madurez. Que dice que aquí la madre, Sei, la madre es aquella que es capaz de hacer que tu corazón sienta que está que es el cielo en la tierra, el cielo en la tierra, ¿vale? El paraíso en la tierra. Y entonces Peter Pan dice que eso de la madre es una tontería y se va, picado. Está muy picado, porque es que le parece una tontería. Los niños perdidos empezaron a recordar lo que es una madre, pero Peter Pan no lo sabe, ¿vale? Porque en la fantasía de Wendy, Peter Pan irremediablemente no tiene madre y no reconoce lo que es. Porque Wendy necesita que Peter Pan siempre sea salvaje, ¿vale? Bueno, aquí simplemente he puesto una imagen de... hay un momento en el que los piratas capturan a los niños perdidos y a los hermanos de Wendy y a Wendy y les dicen que o se hacen piratas o que tienen que andar por la tabla. Una cosa muy curiosa es que hay una parte de la película en la que Wendy está cantando y los piratas que la están oyendo empiezan a llorar también. Porque todos los piratas recuerdan llorando que en un momento tuvieron madre, que es el corazón sensible que también le vemos al Capitán Garfio en muchas de las partes de la película. ¿Ok? Bueno. Claro, es que al final los piratas están ahí un poco por irresponsabilidad. Claro. No porque realmente quieran estar ahí. Claro, eso es. Ahí está. Aquí hay un momento en la película en el que hay un paralelismo curioso que se nos puede escapar, que Peter Pan está enfadado con Campanilla y Campanilla acaba de traicionar a Peter Pan, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hace el Capitán Garfio es enviarle una bomba a Peter Pan a la casa de Peter Pan, mientras intenta hacer a los... ¿Cómo? ¿Por qué no hay chicas entre los niños perdidos? Es curioso, ¿eh? Sí, no hay chicas entre los niños perdidos. Tampoco hay chicas entre los niños en Pinocho. También recordemos una cosa, ¿vale? Les falta, no lo veáis tanto como que les falta la madre. Les falta la parte femenina. A los piratas también, y por eso los piratas ahora están amargados. Pero no porque hayan crecido, sino porque ya han estado así. Les falta la parte femenina. Y a ellos también les falta no solo la parte femenina, sino que en este caso es la madre. Pero a las chicas no les puede faltar la parte femenina porque son ellas, ¿sabes? Eso es. Exactamente. Es una de las cosas que decía Jung, que independientemente de que exista el animus y el ánima, en las mujeres la conexión con el ánima es más directa y que aparte en la figura del arquetipo masculino o en el arquetipo de lo masculino, detrás de la máscara, que era la personalidad, estaba el yo, detrás del yo estaba la sombra, detrás de la sombra estaba el animus y detrás del animus debía obligatoriamente haber otra sombra y otra ánima. O sea, que una de las cosas que Jung dice es que en lo masculino simplemente está más alejado del original femenino. Es muy curioso eso en Jung. Porque además llega a esa conclusión de una forma bastante bonita, bastante poética y sobre todo muy coherente con todo su sistema, que sabéis que Jung es muy imaginativo, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay dos escenas que ocurren paralelas en las que Peter Pan está a punto de recibir una bomba y cuando Campanilla se entera, Campanilla va rápidamente volando a evitar que a Peter Pan le explote la bomba. Y como no puede evitarlo, coge la bomba y se la lleva. Y Campanilla explota junto con la bomba. Se sacrifica por Peter Pan para expiar la culpa que tenía, esos celos que le habían venido, ¿no? Y lo mal que se había portado. Y al mismo tiempo, en la película, Wendy les está diciendo a los chicos que jamás se van a hacer piratas, que aguantarán y que si hace falta caminarán por la tabla. Y entonces ella es la primera. Y hay una parte en la que Wendy se despide de los niños muy seria, con los ojos como la madre al principio,
en la película en la que ella camina por la tabla, se despide de los niños para caminar por la tabla y les dice, bueno, chicos, sean fuertes, sean valientes, y va a sacrificarse. Lo que pasa es que luego viene Peter Pan y la salva, ¿vale? Pero la tía camina por la tabla y se tira al mar. O sea, están simultáneamente sacrificándose ambos elementos de la psique de lo femenino en Wendy por Peter Pan. Y una cosa que no has dicho, ¿eh? Yo te Dime. lo digo y lo voy a recalcar aquí. Venga. Cuando la bomba explota, Campanilla se queda como débil y Peter va a salvarla primero antes que a Wendy. Incluso cuando Campanilla le Sí. dice que están en peligro, Wendy y Sí. los demás, Peter le dice, no, te tengo que salvar a ti primero, eres lo que más quiero en este, ¿sabes? Le dice algo así, que eres lo que más Es quiero, no verdad, sé qué. es Me verdad. parecía muy, Tú eres me la parecía cosa que muy, más quiero en el mundo. De sí, sí, hecho, me parece muy bonito. es algo que nunca manifiesta por Wendy, ¿eh? Solamente por Campanilla. Campanilla, sí. O sea, es como si entre él y Campanilla hubiera pues esta especie de tensión afectiva, a lo mejor adolescente o preadolescente, en la que, por ejemplo, Campanilla tenía muy claro que estaba muy enchochada por Peter Pan, pero no sabía hasta qué punto. Campanilla es ella misma la que descubre que no es que esté enchochada, es que se sacrificaría por Peter Pan, ¿vale? Y Peter Pan en ningún momento manifiesta emociones de afecto por Campanilla, de hecho está todo el rato como medio riñéndola o como pasando un poco de ella, pero en este momento a Peter Pan se le ve verdaderamente diciendo, es que yo sin ti no podría vivir, o sea, no sé cómo se te ha olvidado Campanilla, ¿vale? Y le dice, eres lo que más quiero en el mundo. ¿Cómo? Qué bonito, por favor. Sí, bueno, es una parte muy fuerte, sobre todo en retrospectiva con el resto de la peli, que la pobre Campanilla está todo el rato sintiendo celos, ¿vale? Que no hace falta que sean celos románticos, ¿ok, gente? Claro. No hace falta que sean celos románticos. Pueden ser celos prematuros, o sea, los niños también sienten celos y los niños no tienen sentimiento romántico. Hombre, obviamente idealizan y romantizan, pero no es lo mismo en la infancia, ¿ok? Claro. Hola SK. Hola de nuevo. Qué bien que hayas vuelto. Bueno. ¿Veis? Wendy camina por la tabla. Entonces luego Peter Pan la salva y Peter Pan vence al Capitán Garfio en la batalla tal. Y hay un momento en el que muy curioso, en el que Capitán Garfio le dice que no es justo y que nunca hay peleas justas. Y le dice, es que tú vuelas. Y le dice, bueno, pero te puedo vencer igual. Y dice el Capitán Garfio, me prometes que no volarás. Y Peter Pan dice, te prometo que no volaré. Entonces luchan y Peter Pan renuncia a volar mientras lucha, renuncia como al poder. Y hay un momento en el que, de los pocos momentos de la peli en el que Peter Pan tiene verdadero miedo, o al menos a eso parece. Y entonces Wendy le dice a Peter Pan, Peter, vuela. Y Peter dice, no, he dado mi palabra de que no iba a volar. Es un momento intenso de la peli, de los más intensos de la peli cuando eres adulto, claro. Aún así, Peter Pan consigue pues, vencer a Garfio y Garfio llora mucho y ya sabéis cómo es Disney con estas cosas, ridiculizando mucho al malo. Y listo. Sin embargo, es muy significativo que en la mente de Wendy, después de que Wendy vaya a sacrificarse, también la tercera parte de la psique de Wendy, que es Peter Pan, ¿vale? Sabemos que en la psique de Wendy está ella, completamente desplazada y desubicada, con dos vectores demasiado maternales y demasiado fantasiosos, como hacia arriba y hacia abajo. Está Peter Pan, que es una psique también completamente escindida y un poco integrada, y está Campanilla, que es un Eros. Y Peter sería un Logos también mal integrado. Bueno, en realidad yo creo que el logo sería ella. Bueno, no os compliquéis con eso, perdonadme las tribulaciones. ¿Cuál es la cosa? Que en este momento de la peli, o en esta parte de la película, ambos tres tienen que hacer un sacrificio. Y están verdaderamente dispuestos a hacer un sacrificio y a morir por hacer ese sacrificio, ¿vale? Es de los pocos momentos en los que la muerte tiene verdadera presencia en la peli, porque recordad que todo el resto de cosas que ocurrían en la isla eran juegos. Las sirenas son un juego, solamente tontean. Los indios jugaban, no se cazaban y se mataban, ¿vale? Porque los niños perdidos dicen, no, es un juego, nos cazamos y nos soltamos después, y cuando nosotros les cazamos también les terminamos soltando. Entonces todo es un juego, salvo en un momento en el que en la psique de Wendy hay que hacer un sacrificio vital. Y este es el primer síntoma de madurez. Y exactamente aquí acaba la película. Peter Pan, después de vencer al Capitán Garfio, les dice, voy a llevaros a casa, que era lo que Wendy ya quería desde hace un tiempo. Toda la película se da cuenta Wendy de que echa de menos a su madre y que desde luego los niños perdidos y sus hermanos no pueden estar sin su madre.
Y Wendy está haciendo dos cosas ahí. Primero, se está dando cuenta de que la eterna inmadurez no es sana y por lo tanto la suya tampoco, y está reconociendo que todos, incluido ella, necesiten ir con su madre, por lo que ella está reconociéndose como no madre. Está poniéndose exactamente en el centro, que es de lo que va la película, de ese centro que Wendy no tenía. Que ella misma no es una madre, exactamente, Chirat. Eso es. Termina. Dime. Y ahí no termina. No, ahí no termina, quiero decir, termina esta parte de la narración. Ah, vale, vale, O vale. sea, esto aquí podríamos decir que comienza el final de la peli. Entonces, llenan el barco, que sabéis que el barco siempre es la voluntad, es el yo, lo cubren de polvos mágicos y el barco se echa a volar y entonces vuelven a Londres, ¿vale? Y entonces aquí cierra la película y es lo que aquí, lo que ocurre aquí, perdonad, es lo que hace que esta sea, sin duda alguna, mi historia, no sé si mi película, pero es luego mi historia favorita de Disney, que es que los padres vuelven a casa y Wendy no está en su cama. Y la madre se lleva un susto que De muerte. flipas. ¿Vale? ¿Te decías, Efi? No, que de muerte, Sí, imagínate. de muerte, porque Wendy no está en su cama, ¿vale? Entonces, simplemente la madre gira la cabeza y mira dónde estaba Wendy, soñando en la ventana. ¿Ok? Entonces, en ningún momento aparece como los niños vuelven a meterse en la cama. Eso no aparece en la película, sino que directamente vemos a Wendy soñando aquí dormida en la ventana. Entonces su madre le despierta y le dice, oh, era maravilloso, mamá estaba soñando que hacíamos esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y Wendy le dice a su madre, aquí lo voy a poner un poco más así. Por la ventana se está este barco y Wendy, después de contarle toda la historia, ya despierta, dice que está lista para ser mayor, ¿vale? Y que no le importa al día siguiente dormir en la habitación suya propia porque ya es mayor. Pero le dice a su madre, ojo, cuidado con este final, mamá, ¿verdad que Peter Pan es un encanto? Le dice a su madre. Entonces, después de esta escena, toda la familia mira por la ventana y todos ven el mismo barco. Y entonces el padre dice, ese barco me suena que yo lo vi hace mucho tiempo en mis sueños. Entonces, toda la familia está viendo cómo hay una pequeña parte de verdad. Cierra perfectamente con la frase del principio de esta historia ya ha pasado y Y volverá volverá a a pasar. pasar. ¿Cuántas cosas hay aquí? Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas. La primera es, ¿por qué Wendy le está diciendo a su madre, verdad que Peter Pan es un encanto? O sea, eso cuando eres crío no te das cuenta de las connotaciones que tiene eso. Desde el principio de la peli sabemos que la madre tiene una conexión especial con lo que le está pasando a la hija y, como os he dicho, el delirio de la hija es la elaboración de Peter Pan. Entonces, la madre, lo que está al principio de la película, lo que hace al principio de la película es estar reconociendo que empieza a ver cómo su hija empieza a tener fantasías que enfocan al animus masculino. Es una interpretación. Entonces, otra es que en realidad el único momento, o sea, el único lugar en el que Wendy no abandona la infancia es en el animus masculino. Es decir, Wendy va a crecer diciendo soy mayor, pero voy a seguir creyendo en Peter Pan. ¿Entendéis eso? Es decir, toda la historia es fantástica, pero sin embargo, después de ser mayor, Wendy dice, ¿verdad que Peter Pan es un encanto? No dice Peter Pan es maravillosa, dice Peter Pan es un encanto, mamá. Como haciéndole un guiño a la madre, sin darse cuenta de que a pesar de hacerse mayor, va a seguir teniendo una fantasía masculina. Entonces, claro, no sabemos si es el tipo de despertar, pero desde luego lo que está ocurriendo es que hay una parte que le va a acompañar a Wendy durante toda su vida, que es una figura ideal
que va a estar siempre en su psique, que proviene de sus sueños y que va a hacer que sea cierto motor de su personalidad. Y su madre al principio de la película también reconoce que, hombre, que cuando una aspira a esto, algo hay. Y es el padre el que cuando ve el barco, ¿vale? Dice, yo recuerdo que esto lo vi también hace mucho tiempo en mi infancia. Entonces el padre está recordando que en un momento también tuvo una madre, también soñó y todos esos significados que ya hemos estado explicando. Pero la cuestión es que hay una directa relación entre el principio y final de la película, entre la madre y Wendy, entre que ambas se comunican como si entre ambas hubiera una certeza de que solo ellas comprenden qué es esa figura de Peter Pan, que entra por su ventana y sus sueños por las noches y que no se va nunca. ¿Entendéis? Entendemos. Yo al menos lo entiendo. Ahí está. Y ese es el motivo por el que más vivamente veo que la película y toda la relación con el mito vampírico no es casual. Y con el mito del Eros y las pulsiones y lo salvaje y el sueño de una noche de verano y esa transición de la infancia, de la infancia no pasa a la adultez, de la infancia pasa a la adolescencia, que es cuando nuestros vampiros góticos empiezan a despertar en las jovencitas esa figura ideal de un niño descarriado, etcétera, 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 etcétera. Aquí ya tenéis que ver otros directos y empezar a sumar 2 y 2. ¿Vale? Aquí ya entramos en terreno crepúsculo, ¿vale? Aquí entraremos en terreno crepúsculo y ligeramente pantanoso. Ligeramente pantanoso. Y fin, chicos. ¿Vale? Bravo, aplausos. Aplausos. Plas, 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 ¿A plas. qué es una pasada? A ¿A qué mí es me una gusta. pasada? Sí, O sea, no me digáis que no es un cuento maravilloso. lo es. Claro, hacer swap lo he hecho adrede, ¿eh? Aquí he intentado ser todo lo cuadrado posible y poner las líneas narrativas así todo recta y sí ha quedado más sólido. Aunque en La Sirenita también era adrede que subiera y bajara. ¿Vale? Está todo pensado, ¿eh? No Ari, sea- llegas tarde. Vaya, qué pena. Te habría encantado esta, la verdad. No es que la haya hecho pensando en ti, pero... pero ahora que pienso en ti digo, jo, le habría gustado mucho esto a Ari. Vale. ¿Todo clarinete?